Bueno, como son las 12:01, yo creo que el periodo de cortesía ya ha pasado y como queremos tener unas jornadas con puntualidad británica, vamos a dar comienzo a esta segunda parte de la mañana en la que vamos a hablar vamos a concretar en siguiente escala del negocio que nos ocupa, que son las Smart Universities, los Smart Campus, como queramos llamarle, ¿no? Los campus sostenibles los campus que pretenden ser sostenibles mediante la aplicación de las tecnologías más modernas, más avanzadas, implicadas en la cuarta revolución industrial. Para ello tenemos aquí a Francisco Macià, que ha sido vicerrector de la Universidad de Alicante. Justamente en su periodo de mandato se desarrolló, gracias a su impulso, el proyecto de Smart University de Alicante. Y aunque ahora no está como vicerrector, sigue participando muy activamente en el proyecto de la universidad y en el proyecto de universidades en general. Tiene publicaciones y yo le he visto sobre todo en algunas de las charlas que ha dado, y las podéis ver en YouTube, y observaréis que es un extraordinario comunicador, una persona que sabe un montón de lo que va a hablar y que da gusto oírlo. Y tenemos también, porque va a bajar un poco a precisar un poquito más en qué consiste el campus inteligente de Alicante, o lo que pretende ser, que está siendo, pero es una tarea siempre inacabada. Por eso siempre digo lo que está siendo el campus inteligente, ¿no? Yo creo que no hay nada acabado nunca en ningún aspecto de la vida, pero en concreto en esto, porque como cada día tenemos nuevas posibilidades, cada día tenemos nuevos retos y lo que es difícil, cada día nos hacemos nuevas preguntas, cada vez más preguntas pretenden ser lo más inteligentes posible, y ahí es donde pecamos casi todos de no saber hacerlo. Bueno, pues para ello está con nosotros José Vicente Berna, que es profesor en la Universidad de Alicante, es responsable ahora del proyecto de la Universidad de Alicante, del Smart City de la Universidad de Alicante. Y, bueno, pues yo diría, como nota curiosa, anecdótica, pero yo creo que relevante, porque a las personas también se les conoce no solo por lo que hacen en su vida profesional, sino también por lo que hacen alrededor de su vida profesional, con lo que llena un poco su vida, ¿no? Como decía un profesor de Derecho Mercantil, hay cosas aparte del manual de Derecho Mercantil, hay cosas además de... O sea, existe vida fuera del Derecho Mercantil, ¿no? Pues existen cosas fuera del desarrollo profesional que llevamos cada uno. Y en el caso de José Enrique, bueno, pues... y sobre todo para saber un poco cuál es la dimensión y el porte o el decidido entusiasmo con el que trabaja las cosas, ha conseguido, porque me imagino que ha debido ser, él es miembro de una cofradía en Alicante, de la cofradía, el lavatorio del Elche. Es larguísimo, pero vamos a sintetizar, la cofradía del lavatorio del Elche. Bueno, pues tiene un cargo dentro de la cofradía, que es el CIO, o sea, la cofradía tiene un Chief de Tecnologías de la Información, tremendo, ¿no? Una cofradía. Y esto es aplicar la tecnología ya, vamos, en cualquier... Entonces, como me ha llamado tanto la atención, digo, voy a ponerlo en comunicación, voy a darlo a saber a la ciudadanía, y pues dentro de poco te vienen a entrevistar, porque yo creo que merece la pena. Bueno, y sin más, que me enrollo mucho, Francisco, tienes la palabra. Muchas gracias, Carlos. Bueno, después de la presentación yo creo que... Perdón. Bueno, buenas tardes. Después de la presentación yo creo que igual el listón ha quedado demasiado alto y las expectativas demasiado altas, pero no defraudar.
Bueno, como decía Carlos, es importante saber lo que hacemos alrededor de nuestra actividad laboral. Yo, en mi caso, la verdad es que últimamente hago pocas cosas alrededor de mi actividad laboral porque tengo 3 hijos, uno que tiene 3 años, cumple ahora, otro que tiene 18 años, ha empezado este año en la universidad, y otro que tiene 14 años está en enseñanzas medias. Así que me paso el día simplemente de taxista. Hoy es un buen día para reivindicar el taxismo, ¿no? Porque están de huelga y demás, pero bueno, es en realidad, por suerte o por desgracia, porque los hijos yo pienso que al final te dan lo mejor y lo peor de la vida. Esa es mi actividad en los últimos años y la verdad es que me deja bastante poco tiempo con, además, la actividad profesional que es muy intensa. Bueno, antes de empezar, quería dejar un poquito claro cuál va a ser, hacer un poquito de spoil, es decir, cuál va a ser el final de la presentación, ¿no? Para que no haya a lo mejor demasiadas expectativas. Cuando decimos Smart University, quiero dejar claro que no queremos inventar absolutamente ningún término, que nosotros entendemos Smart University como una concreción del concepto de Smart City. Y en cualquier caso, lo que voy a intentar en la presentación durante este tiempo es, bueno, si Smart University tan solo es una concreción de Smart City, ¿qué hago yo aquí, ¿no? ¿Por qué acuñamos este término? ¿Por qué lo estamos llevando adelante y por qué lo defendemos? Es un poco lo que me gustaría dejar o aclarar al final de la presentación. Nosotros trabajamos alrededor de muchos conceptos, decimos IoT, decimos Smart City, decimos Smart Building, Smart University, y los concebimos como que son diferentes expresiones de una misma realidad. Básicamente son diferentes puntos de vista de un mismo problema. Lo que ocurre es que a veces es importante, sobre todo ante problemas tan complejos, el poder tener esa visión de un punto de vista en el que me puedo fijar en determinadas aristas de un problema. ¿Vale? Entonces, no es que queramos competir, no es que queramos empezar a debatir o entrar en debates que son de un carácter más, pues más semántico, sino simplemente queremos dejar claro que para nosotros, desde el punto de vista más conceptual, IoT aborda la misma problemática, es decir, al final poner las tecnologías al servicio de la sociedad para mejorar su calidad de vida, pero lo hace poniendo énfasis en los dispositivos y en las tecnologías que se utilizan. En Smart City podríamos pensar que la idea es la misma, solo que ponemos el énfasis en los territorios, en los espacios. Si bajamos a Smart Building, pensamos que seguimos haciendo lo mismo, solo que pensamos que si más o menos los últimos estudios dicen que la población mundial es de 7.000 millones de personas, donde la mitad de ellas viven en ciudades y por eso nos fijamos en las ciudades y por eso es importante el Smart City, porque esas ciudades ocupan solo el 2% del territorio del planeta. Eso quiere decir que actuando tan solo en el 2% del territorio del planeta podemos llegar de una manera más o menos viable al 50% de la población. Pero es que resulta que de ese 50% de la población, el 50%, el 100% vive en edificios que ocupan el 50% de las ciudades. Eso quiere decir que ahora mismo con Smart Building, o sea, actuando sobre edificios, podríamos estar llegando a toda esa población actuando tan solo en una superficie del 1% del planeta. Y eso pues tiene su interés, ¿no? Si seguimos con esa dinámica llegamos a Smart University. Y uno piensa, bueno, entonces, ¿y Smart University qué pinta aquí, no? O sea, ¿tiene sentido hablar de Smart University? Eso es un poco lo que vamos a intentar desgranar en las próximas transparencias, ¿vale? Vamos a centrarnos en cuál es para nosotros la base, en qué nos fundamentamos. Y para esto, aunque hemos tenido unas charlas sobre Smart Cities y sin querer entrar en controversia, necesitamos fijar algunas definiciones básicas, por lo menos es sobre las que nosotros construimos nuestra definición y por lo menos fijarlas y dejarlas claras, ¿no? Para nosotros el objetivo fundamental, el objetivo sencillo, el objetivo más conceptual, el objetivo último de las Smart City es mejorar la calidad de la vida, la calidad de vida de los ciudadanos, de la ciudadanía, pero aplicando de manera intensiva las tecnologías de la información. Yo creo que es una definición lo suficientemente concisa y que pone el acento en lo que realmente nos va a interesar al final, pero lo suficientemente abierta como para que yo creo que nadie se sienta incómodo con esa definición.
El ámbito de las Smart Cities es evidente, ya se ha visto, bueno, y cualquiera que esté cercano al término lo sabe, que la idea de Smart City es aplicar esas tecnologías a cualquier ámbito, ¿vale? Al económico, al operativo, al social, medioambiental, etcétera, etcétera. Y los principios, sí que aquí tendremos que entrar más en este tema, pero en general podemos suponer que yo creo que todo el mundo estará cómodo pensando que los principios sobre los que queremos trabajar ante proyectos de esta magnitud y que afectan a toda la ciudadanía son los principios de servicio. Para nosotros ese es fundamental, sobre todo desde el punto de vista de convertir siempre las tecnologías o ofrecerlas como servicio. Creemos que esto es uno de los grandes principios de la eficiencia y de la sostenibilidad. Hoy en día son ineludibles porque vivimos una situación que realmente esto es crítico y, por lo tanto, es uno de los principios que no podemos abandonar. Y calidad de vida, podríamos hablar de participación, podríamos hablar de responsabilidad, podríamos hablar de adquisición, etcétera, etcétera. Pero más o menos hay una serie de principios en los que yo creo que cualquier definición podría sentirse cómoda. Bien. Teniendo en cuenta que de Smart City lo único que nosotros nos vamos a centrar es en esas pequeñas trazas que he apuntado, donde sí que quiero que entremos un poco es en analizar las barreras o algunas de las barreras con las que se encuentran las Smart City, los proyectos de Smart City para ser viables en la actualidad, ¿vale? Yo creo que a nadie se le escapa que cuando alguien piensa en, oiga, esto de aplicar las tecnologías de manera intensiva para mejorar la calidad de vida de los ciudadanos, cualquiera lo compra. Sin embargo, cuando de verdad llegamos a las actuaciones concretas, vamos a las ciudades, me da igual, incluso a las más punteras que estén desarrollando plataformas de Smart City, etcétera, uno podría caer en la desilusión, porque a veces esto apenas se ve o se ve en aspectos muy puntuales, muy concretos, etcétera. ¿Y esto por qué es? En principio porque evidentemente estamos hablando de un nombre, un concepto, Smart City, que agrupa a su vez un montón de actuaciones tecnológicas, cada una de las cuales por separado ya es compleja. Por lo tanto, el hecho en sí de querer llevar un proyecto de Smart City es titánico. Esto ya tiene una serie de problemas, de barreras funcionales en lo que tiene que ver con el desarrollo de grandes aplicaciones distribuidas que no voy a mencionar. Es decir, ese lo tendremos tanto en la universidad, tanto en un edificio, tanto en una ciudad, ¿vale? Es decir, los problemas de desarrollar grandes proyectos complejos en los que estén involucrados las tecnologías más un montón de cosas más, ese estará. Pero las Smart City, además de estas barreras funcionales, también tiene una serie de barreras operativas que o retrasan o a veces incluso llegan hasta hacer inviable los proyectos de Smart City en la actualidad. Una de las primeras, ya la estamos apuntando a la transparencia, es la enorme inversión financiera que se necesita para desarrollar un proyecto de este calado. Y cuando digo enorme inversión financiera, fijaos que he puesto un asterisco y he puesto abajo diferentes ámbitos, tanto en el urbanístico como en las tecnologías, como en la divulgación. Es decir, habría que hacer una enorme inversión financiera en todos los ámbitos en los que se ve afectado este tipo de proyectos y básicamente hemos dicho antes que estos ámbitos son prácticamente todos, ¿vale? Esto es una gran barrera que no es funcional pero sí es operativa para poder llevar adelante este tipo de proyectos. Otra de las grandes barreras que suele retrasar o incluso hacer inviables este tipo de proyectos es que al final necesitamos poder captar información de la ciudad, necesitamos sentir la ciudad. Esto lo logramos básicamente tendiendo redes de sensores pueden ser más tontos, pueden ser redes de sensores inteligentes, no importa, pero lo hagamos como lo hagamos y de alguna forma esto hay que hacerlo. Y no es tan sencillo, por multitud de razones, el realizar estos tendidos de redes de sensores. Quizá en la actualidad podamos pensar, podemos aprovechar, hay cámaras en todos los sitios, las cámaras nos dan muchísima información y por lo tanto tenemos un abanico muy grande de actuaciones que hacer con las informaciones que podemos obtener de las cámaras, pero aún así resulta que incluso estas cámaras en su momento han sido tendidas para determinadas cosas, no siempre técnicamente es fácil acceder a esa información y muchas veces por temas de seguridad, de protección, de legislación, tampoco podemos.
Imaginaos si ya vamos a otro tipo de delicatessen, ¿no? Que es levantar la ciudad entera para empezar a atender sensores, para conocer el flujo, el flujo del tráfico, los aparcamientos, los ruidos, las temperaturas, etcétera, 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 ¿vale? Por lo tanto, todo esto requiere actuaciones urbanísticas y las actuaciones urbanísticas son realmente complejas por normativas, por tiempos, por lo invasivas que son para la ciudadanía, etcétera, etcétera. Por otra parte, tenemos que las tecnologías son cambiantes y poco maduras. Es decir, sí que es verdad que hay muchas tecnologías maduras y muchos de los proyectos que se están haciendo con tecnologías que podemos considerar ya muy maduras y que realmente, si nos fijamos en los últimos, en informática ya sabéis que 5 años, estoy hablando de la prehistoria, pues oye, en los últimos 5 años la cosa no ha hervido tanto como hervía hace 5, 10, 15 años, donde cada día que te levantabas las cosas habían cambiado. Ahora sigue ocurriendo ese hervor, sigue habiendo cosas nuevas cada día, pero es verdad que sí que ya disponemos de un subconjunto de tecnologías que son maduras y sobre las que podemos empezar a edificar cosas útiles. Pero a pesar de que eso es así, aún así, esto no ha parado y esto cada día sigue cambiando. Y los proyectos de este calado son proyectos que tienen que tener una continuidad al mayor largo plazo posible. Yo no sabría decir cuál es ese largo plazo posible, porque esto es complicado en tecnología, pero sí, por lo menos, al mayor largo plazo posible. Y claro, con las tecnologías que tenemos ahora, incluso con las que sean más maduras, el mayor largo plazo posible es muy corto desde el punto de vista de la evolución, del desarrollo de una ciudad, del desarrollo de los ciudadanos. Otro gran aspecto, otra gran problemática es la necesidad de integración de fabricantes y la existencia de actores heterogéneos. No existe una visión global, universal, de cómo tienen que ser las tecnologías. Vamos un poco a salto de matas. En las universidades se investiga, se hace investigación básica, se desarrollan productos. Hay empresas que tienen intereses económicos y consiguen desarrollar otro tipo de productos, con otro tipo de visión, con otro tipo de filosofía. A veces los mejores productos no son los que funcionan, sino los que por lo que se han cuajado en el mercado, etcétera, etcétera, etcétera. El problema que tenemos cuando nos enfrentamos ante proyectos de este calado, Smart City, porque realmente puede ser uno de los paradigmas de grandes proyectos, pero cualquier proyecto tecnológico de gran calado es la necesidad de coger ahora todas esas tecnologías de diferentes fabricantes con diferentes filosofías, etcétera, 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 y conseguir que funcionen todas juntas. Esto es un gran problema, no funcional, pero sí operativo. Otro gran problema, la escasez de profesionales especializados. Es verdad que cada vez nos vamos especializando más y hay grandes especialistas en bases de datos no relacionales, hay grandes especialistas en Big Data, en Data Mining, hay grandes especialistas en Smart Sensor, hay grandes especialistas hoy en día ya cada vez más en interfaces de usuario, etcétera, etcétera. Pero a pesar de eso, encontrar esos especialistas ya es difícil para las empresas, es muy complicado. Especialistas que estén además, sobre todo a la última, pero ya encontrar especialistas que además de ser especialistas en un ámbito concreto, lo puedan ser de manera transversal en varios, ya no digo en todos, digo en varios, por lo menos en aquellos que tienen que tener interfaz común. Es realmente muy complejo. Y basar proyectos en los que no disponemos de estos profesionales y si tenemos la suerte de disponer de ellos, nos duran lo que dura el canto de un duro, es decir, nada, porque se los van a llevar a no sé, a cualquier otro sitio donde le ofrezcan un poco más y por desgracia no sé qué pasa, que todo el mundo ofrece siempre algo más que nosotros. Es decir, somos los últimos en ofrecer. Con lo que perdemos esa capacidad en caso de que la hayamos encontrado, que no aseguro que la podamos encontrar. Y otro gran hándicap, ya no voy a marear mucho más en barreras, porque si no diríamos, pues, vámonos ya, ¿no? Si este hombre sigue así hablando. Otra de las grandes barreras para nosotros es el concepto en sí mismo de Smart City. Es un concepto que es un concepto emergente, es un concepto nuevo, es un concepto donde todavía hay un debate filosófico sobre el concepto qué es, qué no es, qué debería abarcar, qué no debería abarcar, y entre qué es, qué no es, yo me he quedado con esa definición sencilla antes de, mira, no quiero discutir con nadie, debatan ustedes los filósofos qué será Smart City o no qué será Smart City, lo veremos en el futuro con un poco de perspectiva, pero por el momento yo me voy a quedar con esa idea de que, oye, lo único que necesito es mejorar la calidad de vida de la ciudadanía
aplicando de forma intensiva las tecnologías de la información. Ya veremos cómo resolvemos, ya veremos cómo hacemos esto para adelante, pero me quedo con eso. Precisamente porque es un concepto emergente y que todavía está sujeto a discusión. Pero algo peor, es un concepto que está sujeto a marketing, a especulación. ¿Por qué? Porque evidentemente las empresas están buscando siempre algún hecho diferencial, algo con lo que poder destacarse. Y este concepto está sonando por ahí. Como está sonando por ahí, todo el mundo lo va a intentar captar. Y si lo puedo captar y lo puedo convertir en un sello y acuñar ese sello a mis productos, oye, pues de alguna forma la publicidad la tengo medio resuelta. Esto viene muy bien, ¿verdad? Porque esto hay que promocionarlo, etcétera. Pero tiene una problemática asociada, tiene un riesgo asociado muy alto. Es que si no cumplimos las expectativas, una vez que esto se ha lanzado al mercado, si no cumplimos las expectativas en un espacio de tiempo muy breve, razonable para la ciudadanía, corremos el riesgo de quemar el concepto. Oye, ya en los años 90, cuando montábamos los primeros grupos de investigación en las universidades, trabajábamos mucho en visión y en robótica. Y todos los proyectos europeos que nos daban eran con visión y robótica. Y, ostras, resulta que pasaron 10 años y seguíamos justificándonos y sacamos todos los artículos que podíamos, pero llegó un momento que ya nos decían, oiga, esto de la visión y la robótica, no sé, pero aparte de en su despacho y el repartidor ese de cartas que todo el mundo tenía hecho que 4 cosas más, esto no parece que funcione mucho. O los robots muy fijos que se utilizan en plantas de producción, esto de robot de verdad en casa ayudándonos a limpiar parece que no es tan viable. Y llegó un momento en el que se quemó el término hasta el punto de que fue muy duro para los grupos de investigación que trabajaban en esas dinámicas de visión por computador, de robótica, reconvertirse a algo que hombre, cuando fuera a pedir financiación pareciera creíble, por lo menos. Pues, hombre, con este tipo de cosas, cuando se especula con estos términos, corremos el mismo riesgo. Corremos el riesgo de que el término se queme y que llegue un momento en el que, además, cuando hace falta tantísima financiación para llevar a cabo este tipo de proyectos, que la gente, pues evidentemente, no se atreva a invertir en ellos. Bien. Pues ya puestas las barreras, sobre todo, ¿vale? Fijado unas definiciones básicas y puestas las barreras, sí que podemos empezar a lanzarnos a justificar por qué nosotros apostamos por el concepto de Smart University. Fijaos que ponemos un lema, ponemos un subtítulo, pero es que para nosotros es lo más importante. No solo es Smart University, no queremos competir con nada. Nosotros lo que decimos es Smart University como la maqueta perfecta de una Smart City. ¿Vale? Esa es un poco la idea que queremos trasladar y que queremos que quede acotada. ¿Por qué? Porque nosotros pensamos que un campus, no todos los campus, ¿vale? Es decir, evidentemente no todos los campus, pero en general muchos campus y muchos campus en España, tal y como están concebidos, pueden ser equiparables a una ciudad desde el punto de vista de un proyecto de Smart City. ¿Por qué digo que pueden ser equiparables a una ciudad? ¿Y qué campus serán los que cumplan ese tipo de condiciones? Pues, por ejemplo, evidentemente esta es genérica. En un campus universitario se tiene interés, como en cualquier otro espacio donde se desarrollen las personas, por mejorar la calidad de vida de su comunidad. ¿Vale? Yo creo que sí que vamos a coincidir todos. Porque en un campus se hace un uso intensivo de los espacios, de las construcciones, de los servicios y de las tecnologías. Muchísimo más que en una ciudad. Con muchísima más densidad, quiero decir. Porque en un campus universitario, en una universidad, hay altos niveles de gobierno, hay altos niveles de administración, de organización, de movilidad, de vida, de salud, de ocio, de sostenibilidad medioambiental, de casi cualquier aspecto que queramos resaltar en una ciudad, en un campus lo hay y además en unos niveles altos. Pero, sin embargo, tenemos una suerte y aquí es donde empiezan a venir los criterios que nos hacen pensar que realmente estas actuaciones pueden ser viables. Un campus es un espacio de actuación mucho más acotado que una ciudad, pero es ampliamente representativo. Es ampliamente representativo porque en un campus universitario hay aparcamientos, hay accesos, hay planificación urbanística, hay zonas verdes, hay restauración, hay ocio, hay todo tipo de servicios. Pero, sin embargo, de todas esas barreras que yo he puesto antes y que acaban siendo un gran hándicap para el desarrollo de un proyecto de este calado, resulta que o hay menos barreras o las que hay son más sorteables. ¿Vale? Lo veremos ahora, cómo eso es así. Bien, entonces nosotros ponemos un poco este lema, lo llamamos aquí. Decimos que
Smart City como maqueta perfecta. ¿Por qué? Porque es representativa, porque los resultados parciales, los que hagamos en los prototipos que ahí se desarrollen, además de servir como ejemplo, como guía, como caso de estudio para abordar proyectos viables en nuestras ciudades, lo cual eso ya es necesario, pero en sí mismas, además, son útiles para esa comunidad, para mejorar de forma eficaz y eficiente la calidad de vida de un gran número de ciudadanos. Por lo tanto, el concepto de Smart City, trasladado al ámbito de la universidad, es lo que da ese nombre de Smart University, ¿vale? No queremos ser pretenciosos, simplemente ponemos Smart University. Sabéis que hay muchísimas definiciones, uno busca por ahí, hay campus inteligente, Smart Campus, puede haber Smart Labs, puede haber otro tipo de conceptos, pero nosotros queremos fijarnos en Smart University porque realmente nuestra idea, nuestra filosofía de todas las posibles acciones que hay es trasladar el concepto de Smart City a la universidad, en concreto a un campus universitario y en concreto a ese tipo de campus universitario que se podrían parecer de alguna forma a una pequeña ciudad. Nosotros conservamos y adaptamos todo lo que he dicho al principio, todo lo que yo pensaba que podía ser positivo, definiciones sencillas, el objetivo, el ámbito, los principios, todo eso lo conservamos y lo adaptamos a la universidad. Veremos qué significa eso de conservar y sobre todo veremos qué significa lo de adaptar, porque ahí un poco viene donde hay que mojarse. Como decía, evitamos muchas de las barreras, es representativo y sigue siendo una opción útil, pero existen algunas divergencias con respecto al concepto de Smart City y con respecto al concepto, a los principios, al ámbito de la actuación, que es necesario abordar porque esto es lo que le va a dar un poco el sello de identidad y lo que finalmente va a justificar que se puedan desarrollar acciones creíbles en este espacio que es la universidad o que son los campus universitarios. Vamos a analizar un poquito esas divergencias. Por lo pronto, la forma de financiar un proyecto desde la universidad sí que difiere de la forma en la que un ayuntamiento, una ciudad o un conjunto de ciudades, una diputación, etcétera, pensaría en cómo financiar un proyecto de Smart City. Es verdad que todo el mundo intenta ir a cualquier tipo de ayudas públicas, etcétera, pero el ADN de la universidad es trabajar con las ayudas públicas. El ADN de la universidad es trabajar con cosas como convenios, patrocinios, etcétera, y no tanto con las empresas directamente. Por lo menos en los estadios iniciales donde tenemos que todavía generar un poquito de ciencia antes de lanzar esto a los mercados. Además, estamos obligados a que si un proyecto que viene de la universidad esté dotado de un carácter científico o académico, o científico-académico. Porque si no, en realidad estaríamos haciendo la competencia a las empresas y no estamos para eso. Es decir, no es nuestro objetivo desde las universidades competir con las empresas. Todo lo contrario, lo ideal sería estar perfectamente engranados con ellos, trabajar con una simbiosis perfecta y, por lo tanto, tenemos que tener claro cuál es nuestro espacio. Y nuestro espacio empieza por reconocer que una propuesta que provenga del mundo universitario tiene que tener su calado científico y académico. Además, otra de las divergencias vienen a la hora de priorizar qué actuaciones son las que vamos a hacer, cómo vamos a priorizar las acciones. En una ciudad, pues a lo mejor están interesados en un tipo de cosas que a lo mejor no son tan justificables en una universidad. O para justificar determinados proyectos que van a empezar a desarrollarse inicialmente como prototipos en universidades, las justificaciones son diferentes. ¿Por qué? Porque cualquier proyecto, sobre todo cuando se va a pedir financiación externa, tendrá que estar alineado con los intereses, sobre todo de aquellos a los que les solicitemos la financiación, y con los intereses de aquellos donde queramos implantar los proyectos. En el caso de la universidad, ¿cuáles son esos criterios que nos tenemos que fijar? Pues son los principios e intereses de las universidades en general y de los campus en concreto donde vayamos a hacer las implantaciones en particular. Y deberemos buscar actuaciones que justifiquen las enormes inversiones. Esto siempre es así, pero claro, esto de alguna forma cuando uno trabaja con una empresa desde una Smart City, el filtro casi lo pasa si has conseguido convencer al patrocinador que te va a pagar o que va a invertir o que va a desarrollar determinado prototipo, o a lo mejor ellos tienen un interés por implantar determinadas redes o determinadas aplicaciones y hay
un juego de intereses diferentes. En las universidades, desde el momento que ponemos un proyecto y ese proyecto se pone en negro sobre blanco desde el principio y además va a tener un calado científico y va a tener que tener una planificación muy exhaustiva y va a tener que estar mirado por muchísimos ojos desde el punto de vista científico, desde el punto de vista aplicado, etcétera, etcétera, va a ser más fácil que puedan analizar si es hoy en día justificable las acciones que proponemos. Por ejemplo, todos sabemos que estamos ante una situación de crisis grande y estamos en una situación donde nos faltan recursos por todos los sitios. Entonces, parece una delicatez plantear un proyecto de Smart City o de Smart University donde yo diga, señores, lo que va a pasar aquí es que ustedes van a entrar a las aulas, a los profesores, y no van a tener que utilizar llaves, se les abrirán las puertas, los proyectores se pondrán en marcha, las transparencias que ustedes han dejado en sus despachos o que tenían planificadas para su clase aparecerán automática y mágicamente en pantalla. Incluso esto es tan smart, como decía Carlos antes, que cuando ustedes vayan hablando las transparencias irán pasando solas. Eso sería maravilloso para un profesor y sería maravilloso que en la vida cotidiana de las personas pudiéramos trasladar esto a las casas, a la domótica y que fuera no solo transparente, sino además, no solo tan mágica, sino además que fuera transparente para la sociedad. Eso está así, pero es que en la situación en la que estamos, aunque fuéramos capaces de lograr eso, ¿tiene sentido hacerlo? ¿Es justificable? Parece una delicatez en que los señores profesores y profesoras de la universidad quieran no tener que sacar su llavecita o no tener que pasar lista en clase si tienen que pasar, etcétera, etcétera. Sería muy adecuado, nos facilitaría mucho la vida. Ostras, pero en la situación en la que estamos es complicado vender eso, ¿verdad? Entonces, es muy importante que entendamos que los proyectos, además, tienen que justificarse dentro del ámbito sociocultural, estructural, ambiental, etcétera, en el que se van a desarrollar. Nosotros lo que decimos es que aquellos aspectos, aquellos proyectos que tengan que ver con la sostenibilidad, los que tengan que ver con la transparencia, más en la universidad, ¿vale? Es decir, estoy pensando más en esta justificación de Smart University, la sostenibilidad en todos los sitios, pero más la transparencia, más la participación, más la rendición de cuentas, todo lo que tribute en ese sentido, sí que van a ser proyectos y enfocados desde ese punto de vista, es decir, a lo mejor consigo en ese proyecto entrar a mi aula sin tener que utilizar la llave, sin tener que cargar mi PowerPoint, etcétera, etcétera. A lo mejor consigo eso, pero mi justificación tendrá que estar desde el punto de vista de la sostenibilidad, desde el punto de vista de la transparencia, desde el punto de vista de la participación, de la rendición de cuenta. No sé si entendéis un poco lo que quiero decir. Bien, como decía, analizadas esas divergencias y entendiendo cuál es el punto de vista desde el que tenemos que enfocarlo desde el punto de vista de la universidad, vamos a intentar concretar un poquito más, ¿vale? Yo digo, esto es así, pero bueno, y entonces ustedes dirán, ¿y qué propone este hombre? Proponemos cosas concretas, ¿vale? Cosas concretas, tan concretas como que después hablará José Vicente para explicarnos qué es lo que estamos haciendo realmente en la Universidad de Alicante. Yo no quiero hablar de la Universidad de Alicante, quiero intentar conceptualizar esta idea de Smart University para ver si esto es trasladable a otros ámbitos. Vale. ¿Qué es lo que hacemos nosotros desde el punto de vista científico? ¿Qué pensamos que es lo mínimo que la universidad debería ofrecer en un proyecto científico? Pues pensamos que tal y como está el patio y que no hay nada que esté sistematizado, una de las primeras cuestiones que a nosotros nos gustaría, si no ofrecer, por lo menos avanzar, andar en ese camino, es en el de crear una metodología para la implantación de tecnologías de la información que facilite la sinergia de todos los actores que intervienen, de todos los componentes y de todos los servicios implicados. ¿Vale? Es decir, oiga, estaría muy bien tener de alguna forma un manual de cómo se tiene que hacer esto o de cómo sería viable hacer este tipo de cosas. Ojo, sin bajar a la arena, porque cada proyecto, y más en estos proyectos tan complejos, hay que aterrizarlo muy, muy bien al sitio concreto. Pero, hombre, tener unas guías para no empezar con un folio en blanco vendría muy bien hoy en día. Y bueno, pues yo creo que la universidad sí que puede ser un sitio donde esto se pueda hacer. Además, no queremos quedarnos ahí. Si somos capaces de lograr una metodología, una forma, por lo menos unas líneas en las que guiar a la gente, también nos proponemos mojarnos un poquito más y crear un modelo de universidad inteligente. Concretamos más, basado en arquitecturas orientadas a servicios. Esto es muy genérico, ¿verdad? Siempre intento ser lo más genérico posible para no entrar en conflicto con nadie.
¿vale? Pero no importa, sin entrar en conflicto con nadie y dentro de ese marco que es suficientemente genérico, que yo creo que es admitido por todos hoy, arquitecturas orientadas a servicios, vamos a concretar un poquito más y vamos a ver qué arquitecturas, qué marco arquitectónico sería el adecuado para movernos. Y además, una vez establecido eso, evidentemente, para poder validar estas propuestas, para poder probarlas y para ser útiles y sentirnos útiles a nuestra comunidad, como decía al principio, y para validar ese concepto de maqueta perfecta, porque es maqueta que me sirve como guía, pero también porque es útil, tendremos que desarrollar un conjunto de casos de estudio que en este caso tendrán que estar alineados con los intereses universitarios. Vale, como decía antes, es importante, vale, pero si no puedo empezar si no tengo dinero. Va a ser muy difícil. Es verdad que en la universidad, con poco que nos den un charquito y que nos podamos meter ahí, nosotros nos metemos en el charco, ¿vale? Pero seamos realistas. Si queremos empezar a avanzar en este tipo de propuestas, sobre todo si queremos llegar a hacer algo aplicado, o contamos con financiación o estamos muy perdidos. Nosotros, evidentemente, proponemos lo que yo creo que es obvio, es dejemos aquellos aspectos, los aspectos que tienen que ver con el carácter más científico de la propuesta y busquemos financiación pública, lo cual no es fácil hoy en día, financiación autonómica, financiación nacional, financiación europea o financiación mundial, ¿vale? Es decir, la que podamos. Y aquellos aspectos que son más aplicados, intentemos acercarnos a las empresas y busquemos financiación privada mediante patrocinios, mediante convenios, mediante colaboraciones, no importa, pero acerquémonos a la empresa y empecemos también a construir y a conectar desde ese punto de vista. Bien, vamos a concretar un poquito más. Voy a intentar incluso concretar, decía, esa metodología y ese modelo del que nosotros partimos. Todo esto que estoy poniendo es lo que nosotros estudiamos, analizamos, etcétera, antes de empezar a mover ni una sola piedra, ¿vale? Lo primero que hacemos es, bueno, este podría ser un escenario típico, lo que he puesto atrás, un escenario típico de cualquier ciudad, de cualquier sitio donde hay un montón de cosas. ¿Qué es lo primero que proponemos? Decíamos una metodología. ¿Qué va a hacer esta metodología? Evidentemente la metodología es mucho más compleja, voy a intentar poner la traza más sencilla, ¿vale? El primer paso de la metodología para nosotros era, oye, esto es un mogollón de tecnologías, todas lanzadas aquí, cada uno haciendo lo que puede. Lo primero que tenemos que hacer es identificar las tecnologías. Esto puede parecer sencillo, pero esto es muy complejo, porque tened en cuenta que todas estas tecnologías están absolutamente enlazadas unas con otras por proyectos o desenlazadas entre ellas si los proyectos son diferentes. Vale, intentemos identificar cada una de las tecnologías que intervienen en un escenario tan bestia como, por ejemplo, una ciudad, un campus, ¿vale? Después, hagamos un catálogo. Y nosotros proponemos que este catálogo no nos mareemos mucho, hagamos un catálogo que por lo menos esa taxonomía esté con en tres grandes ámbitos. En la monitorización, en lo que tiene que ver con el negocio y lo que tiene que ver con la interfaz con el usuario. Una vez que hemos hecho esto, la metodología lo que nos dice es, hagamos una de las cuestiones más complejas que hay, que es desacoplemos estas tecnologías. Pensad, ¿vale? Por poner un caso normal, que a lo mejor alguien ha lanzado un conjunto, una red de cámaras, porque lo que quiere es desarrollar la vigilancia de la ciudad, el control del tráfico, ¿vale? O la seguridad de un campus. Por lo tanto, no es tan sencillo desligar esa red de sensores que serán para nosotros ahora, que están en el nivel de monitorización, que son las cámaras, con la aplicación de seguimiento, con la aplicación de seguridad, con las terminales donde se observa esa información, ¿vale? Pero esto es un poco el esfuerzo que tenemos que hacer. Intentemos separar, desglosar cada uno de los proyectos, cada uno de los componentes tecnológicos que intervienen en todos estos proyectos, no solo uno, sino en todos, y desacoplémoslo. Significa eso, separémoslo por piezas, como mínimo esta taxonomía mínima. Y finalmente viene ahora lo complejo, ¿vale? Pero por separado no me sirven para nada. Ahora hay que volver a integrarlos, pero ojo, no integrarlos como estaban, porque para eso no conseguimos nada. Propongamos una capa, un modelo por encima de ellos que permita que sigan trabajando y proporcionando la misma funcionalidad que cada uno de estos elementos tenía, pero manteniendo la separación necesaria que tiene cada uno de ellos, ¿vale? ¿Por qué? Porque nos interesa realmente poder acudir
a cada uno de los fabricantes para cada cosa, porque si se nos rompen las cámaras no queremos depender de un tipo de tecnología y queremos incluso cambiar otro tipo de sensores, porque si tenemos un tipo de aplicaciones y queremos cambiar otro tipo de aplicaciones que dependan de otros sensores, queremos hacerlo, porque si queremos mejorar las interfaces no podemos tener que arrastrar todo un proyecto, recompilar todo, solo queremos mejorar las interfaces, etcétera, etcétera. Por lo tanto, es fundamental seguir manteniendo desacopladas esas tecnologías, lo cual ya ha sido un proyecto ambicioso, pero necesitamos que trabajen juntas. Aquí es donde nosotros proponemos que esto sea mediante esa arquitectura, mediante ese modelo basado en arquitecturas orientadas a servicios. Y por lo tanto, el que me permite hacerlo, el que me permite volver a tener una visión en conjunto de todas esas tecnologías en modo de servicio, es este modelo de prestación de servicios. Bien. Vale, tengo 5 minutos, con lo que ya no os voy a poder decir el final. Lo siento. Bueno, voy a intentar ir rápido, muchas gracias. ¿Cómo montamos la tecnología? La tecnología va a estar basada en... La arquitectura que proponemos va a estar basada en esta taxonomía. Por lo tanto, identificamos 3 niveles. Va a ser una arquitectura de n niveles, donde la basamos en 2 capas, una capa de servicios y una capa de comunicaciones. En la capa de servicios vamos a ubicar estas tecnologías organizadas de esta forma que hemos visto. Vamos a tener un nivel de monitorización, un nivel de negocio y un nivel de usuario, donde estarán cada una de estas tecnologías que habíamos desacoplado. Y evidentemente habrá un nivel transversal que me dará el servicio de comunicaciones fundamental hoy en día. No quiero entrar mucho en lo que hay, pero bueno, en el nivel de monitorización tendremos cosas como redes de sensores inteligentes, etcétera, etcétera, ¿vale? En el nivel de negocio tenemos 2 grandes apartados muy diferenciados, todo lo que tiene que ver con el almacén de la información y todo lo que tiene que ver con el tratamiento de la información, la agregación, la creación de servicios, etcétera. Y en el nivel de usuario, con todo lo que tengo que hacer para ofrecer crear esos servicios que he creado en el nivel de negocio, cómo los ofrezco. Y cómo los ofrezco en cualquier modelo, es decir, en un modelo business to client o en un modelo business to business, es decir, que se lo puedo ofrecer a mi comunidad como individuos separados o lo puedo ofrecer a organizaciones o a comunidades. En el nivel de transversal pues está todo lo que tiene que ver con ofrecerme capacidad de comunicación, redes 4G, 5G, lo que aparezca, redes Wi-Fi, etcétera, etcétera. Y sí que proponemos, evidentemente, que siempre mantengamos esos niveles totalmente separados y que la interfaz entre ellos sea siempre algún tipo de arquitectura, pero orientadas a servicios. No da igual que sean web service, que sean cualquier otro tipo de cosa, servicios REST, etcétera, pero algo que permita mantenerlo desacoplado. Lo mismo ocurre con con los niveles de usuario y, evidentemente, incorporando en la capa de comunicaciones todos aquellos elementos que haga falta para que esto sea viable. Voy lo más rápido posible. ¿Cuál es la idea? La idea está clara. La idea es que si yo consigo, evidentemente, yo no voy a empezar a tender redes de sensores porque sí, no se justifica. Tenderé una red de sensores cuando tenga un proyecto concreto que me diga, tienda usted esta red de sensores, por ejemplo, para saber el tiempo que hace, para saber el ruido que hay, para saber el flujo de tráfico que hay, etcétera. Pero lo que sí que quiero es que una vez que esa red de sensores esté tendida, si en un momento dado en el futuro alguien necesitase esa red de sensores, pudiera utilizarla. Es más, si en un momento dado me encuentro que tengo 10, 15 proyectos diferentes que han tendido 10, 15 redes de sensores diferentes, al final yo pueda hacer uso de toda esa información. Lo que conseguimos con todas esas redes de sensores inteligentes de manera desacoplada, que no aislada, es poder utilizarla y al final tengo ese concepto de estoy sintiendo mi campus. Esto es lo que viene a desarrollar ese concepto de vamos hacia la piel digital del planeta, porque fijaos que además con esta misma filosofía esto no vale para nuestro campus, vale para las ciudades, vale para todo el planeta en general. Aprovecharemos todas las redes de sensores y este es el fundamento sobre el que se basará cualquier proyecto. Esta información de las redes de sensores no van a ser convertidas directamente en servicios, pasarán a almacenes de datos. Y no quiero decir con esto que pasen a un almacén de datos centralizado, pero sí pasarán a almacenes de datos. Puede ser que sean luego ofrecidos en tiempo real, puede ser que sean para análisis forense, no importa, pero sí las concebiremos como datos que convertiremos en información y posteriormente en ese nivel de negocio también en servicios. Y intentaremos ofrecer esos servicios con independencia de cómo los vayamos a ofrecer y nos centraremos después en cómo es la mejor forma de ofrecer esos servicios en función de a quién va dirigido el servicio y esto puede ser muy cambiante sin que cambie el servicio. Vale, casos de estudio.
Nosotros lo que decimos es, lo decía antes, caso de estudio tiene que haber unos criterios fundamentales, la idiosincrasia universitaria, la estrategia de cada universidad y la estrategia europea, que es donde estamos insertados, ¿vale? La idiosincrasia universitaria, lo decíamos, es verdad que todo el mundo demanda mayor participación en el gobierno, mayor transparencia en el gobierno, en todos los sitios, pero yo creo que es evidente que por el rango de edades y por el nivel del subconjunto que hay en las universidades, esto es mucho más, la demanda es mucho más agresiva de este tipo de cosas. Y digo agresiva sabiendo que es verdad que es agresiva, que si no existiera incluso podría ser que alguien entrase en esta aula y parasen un acto, porque no existe esto, ¿no? Por lo tanto, eso hay que tenerlo en cuenta. Hay que tener en cuenta que la estrategia de cada universidad es diferente, tiene su propio plan estratégico si lo tiene, y si no, no importa, aunque no lo tenga publicado, tendrá su propia estrategia, sus propios intereses. Y, por supuesto, si hay que demandar financiación europea, o estamos alineados con lo que quiera financiar Europa o estamos perdidos. Proyectos que favorezcan en general sostenibilidad y movilidad, lo que he dicho antes, consumo de energía, aparcamientos, etcétera. Y la participación y la transparencia, apertura de datos, información, gestión de incidencias, etcétera. Voy ya a conclusiones muy rápidas. La universidad puede ser la maqueta perfecta, un campus universitario, es acotado, es viable y es creíble. Se dan muchas de las condiciones, sensibilidad, tecnología, profesionales, ¿vale? No he tenido tiempo para decirlo, pero nos faltan profesionales. ¿Dónde hay muchos de esos profesionales? En las universidades. Es que si no los encontramos, los podemos formar. Y si no lo hacemos ahí, es que apaga y vámonos, porque no lo vamos a encontrar en ningún otro sitio, ¿vale? Las normativas de las que paralizan cualquier cosa en una ciudad. En una universidad básicamente tenemos una gran autonomía y mucha de esa autonomía tiene que ver con las propias normativas, que son las que nosotros nos damos y podemos cambiar. Los tiempos de ejecución para levantar una calle no tienen nada que ver en un campus universitario como en una ciudad, etcétera, etcétera. Es representativo porque lo que vayamos a hacer realmente es una guía y un caso de estudio para el Smart City, porque se hace desde el principio del proceso científico hasta el final de la ejecución. Los resultados son directamente útiles para la calidad de vida de nuestra comunidad, que no es pequeña, porque una universidad mediana que tenga 30.000 estudiantes se está metiendo en 40.000 o 50.000 personas viviendo todo el día ahí. 50.000 personas que hacen uso intensivo de las tecnologías es equiparable a una ciudad mediana grande de 300, de 400.000 habitantes, no es desdeñable. Hay que cuidar los aspectos científicos, hay que priorizar las acciones en función de los intereses universitarios, hay que redefinir el modelo de financiación y reflexión final, no me va a dar tiempo, pero lo dejo ahí, ¿vale? Lo quiero dejar ahí. Ojo, y veamos la Smart University como una oportunidad de un buen gobierno, eso es muy importante. ¿Por qué? Hay que hacer un proyecto que sea institucional para que sea viable, porque es muy transversal, hay que disponer de un plan estratégico, hay que disponer de una cartera de proyectos priorizados según dicho plan, y que ambas cosas contribuyen muy directamente, solo el hecho de hacer esto, a materializar los grandes principios de buen gobierno: transparencia, responsabilidad, adquisición, participación y rendición de cuentas, ¿vale? Lo dejo ahí, me gustaría profundizar más, pero en fin, es lo que hay. Y bueno, por el momento, hasta aquí puedo hablar. Muchas gracias. Siento que al final casi te haya faltado el aliento para ir tan rápido para terminar. Y discúlpame que sea aquí como la madrastra que está, pero creo que es mi obligación y bueno, pues la hago lo mejor que sé y lo mejor que puedo. Lo dejaré todo, incluso mi reflexión de idea fuerte, para el final, que tengo alguna, como siempre, y le cedo la palabra a Alberto, a José Vicente. Oye, me conozco bien su currículum, pero el nombre no ha habido manera. Discúlpame, José Vicente. El CIO de la cofradía. Sí, el CIO. Bueno, pues muchas gracias por la invitación para estar aquí. Y yo voy a arrancar la charla hablando un poco de cómo tuve que aterrizar o cómo fue el encargo para poder aterrizar todo esto. Imaginaos cuando a mí me lo contó a la velocidad normal, que es como habla él al final. y me lo contó así todo esto y me dijo, bueno, ya aterrízalo y conviértelo en realidad y en algo que funcione. ¿Vale? Entonces, nosotros inicialmente, y siempre he visto como desde un punto de vista de la ingeniería, siempre que arrancamos un proyecto, siempre que un ingeniero tiene que arrancar un proyecto, tiene que tener un punto de partida sólido, ¿vale? Nosotros lo que hicimos inicialmente fue
utilizar como punto de partida precisamente los objetivos generales a través de los cuales el proyecto surgía o nació, ¿vale? Esas tres... ¿Me vas a cambiar el sitio? Porque así me guío mejor para... Disculpa del cambio on time, pero así me guío mejor en el discurso. Bueno, la idea es que desde el proyecto lo que se nos pedía sobre todo era que, como proyecto que nacía en la base de la universidad, es que tuviese un fuerte concepto científico, ¿vale? Que también tuviese unos principios que sirvieran a los propios investigadores. De ahí el no, por ejemplo, explorar plataformas o otros productos que ya estuviesen preconstruidos. Y sobre todo también el satisfacer esas necesidades, esa idiosincrasia, como decía Paco, propia de las universidades. Y luego trabajar con ese modelo orientado a servicios, que dentro del ámbito tecnológico desde el que trabajamos nosotros, actualmente es el que toma mayor fortaleza y el que está siendo utilizado en prácticamente todos los proyectos de desarrollo. Luego, por supuesto, caer en el desarrollo de ese aspecto aplicado, tener proyectos y concreciones funcionales dentro del campus que diesen servicio a la comunidad con ese fin de mejorar la calidad de vida con un aspecto tecnológico, ¿vale? Bien, pues nosotros eso lo que lo convertimos fue a cuáles iban a ser nuestras líneas de acción. Primero empezaríamos haciendo un estudio, o teníamos claro que primero íbamos a tener que hacer un estudio profundo de cómo estaba en ese momento el mundo de las Smart Cities, de la tecnología, de todo lo que se estaba haciendo ahí. Ya os comentaré que uno de los resultados que creo que más nos inspiró fue el producir un libro blanco de la Universidad de Alicante sobre el cómo construir o sobre cuáles tenían que ser los principios para construir una Smart City. En este caso, nuestra Smart University. Luego, el siguiente paso era concretar un stack tecnológico. Ese modelo arquitectónico que habéis visto es un modelo arquitectónico general, pero hay que decidir cuáles son las tecnologías que se van a poner encima de la mesa para que eso funcione. No es sencillo porque hay que tomar buenas decisiones. Yo en la universidad, una de las asignaturas que imparto precisamente es una que es Gestión y Gobierno de las Tecnologías de la Información, donde en lo que más hincapié se hace es que meter la pata en la toma de decisión provoca que todo el proyecto pueda llegar a fracasar, ¿vale? Es lo más importante, es la primera toma de decisión, aunque no lo parezca. Los ingenieros solemos adolecer de que nos fijamos en los aspectos técnicos, pero no nos centramos en hacer una buena toma de decisión. Y entonces era muy importante hacerlo bien desde el principio. Luego, sobre qué proyectos se iban a proponer, qué acciones concretas, qué es lo que se iba a implementar, nosotros lo que decidimos era desarrollar una serie de proyectos que tenían que encajar, que tenían que estar dentro de la propia cartera de proyectos institucionales de la universidad. La Universidad de Alicante tiene una cartera de proyectos anualmente, se proponen desde las distintas unidades, vicerrectorados, facultades, comunidades como alumnos, personal, PAS, cuáles son los proyectos TI de interés para la comunidad. Nosotros nos centramos en desarrollar acciones que se alineen con ese tipo de proyectos, ¿vale? Luego veremos cosas más concretas. Desde un principio lo que nos marcamos era que esto había que desarrollarlo bien y había que planificarlo en el tiempo, por lo que nos hicimos una hoja de ruta de qué era lo que queríamos obtener en cada momento del tiempo. El proyecto arranca más o menos a finales de 2014, donde empezamos a hacer sobre todo el estudio previo de por dónde debía arrancar, qué tipo de infraestructura debíamos montar, qué tipo de servicios debíamos ofrecer. En 2015 tuvo como gran culminación o resultado la publicación del libro blanco donde dejamos constancia de todas aquellas conclusiones y análisis que habíamos hecho e hicimos la primera aproximación del stack tecnológico que iba a ser utilizado. Cómo iban a ser las infraestructuras necesarias, cuáles iban a ser las tecnologías, los sistemas de base de datos, en qué tipo de lenguajes íbamos a desarrollar. Ya os adelanto que como suele ser habitual en la universidad, nos decidimos por un stack tecnológico basado en open source o en tecnologías open source, porque nos brindan la oportunidad, primero, de no invertir demasiado en licencias. Nosotros somos expertos en la utilización de esas tecnologías y entonces, además, podemos incluso participar de las comunidades aportando valor a esas herramientas o esas tecnologías.
Y en 2016, no hace demasiado, pero produjimos nuestra primera versión de la plataforma, que ahora luego os enseñaré. Esto está implantado, está funcionando en el campus de la universidad, está dentro de los servicios digitales de la universidad, y parte de los primeros servicios de monitorización, en este caso de toda la red Wi-Fi de la universidad en tiempo real y del consumo eléctrico en tiempo real de todos los edificios o instalaciones que la universidad pues, tuviese monitorizada con infraestructura. A partir de 2016, a partir de ese punto, entonces empezamos el avance o la continuidad, mejor dicho, en seguir desarrollando servicios concretos que son propuestos hacia la cartera de proyectos estratégicos, que son analizados por los órganos de gerencia y de administración de la universidad y son aprobados. Es decir, nosotros no hacemos ningún proyecto que desde la universidad no sea de interés para alguna unidad, para algún vicerrectorado, para alguna facultad. Este 2017 hemos desplegado nuestra propia red de sensores inteligentes, luego os comentaré un poquillo en qué se basa y por qué la hemos desarrollado nosotros para la sensorización. Hemos desarrollado también un servicio de captación de incidencias, porque consideramos que es muy importante la participación ciudadana, que el propio ciudadano tome conciencia de lo que está ocurriendo en la universidad y que cuando algo no funciona lo pueda notificar, lo pueda informar y además pueda recibir feedback. Y además hemos abierto la plataforma mediante el sistema, mediante el paradigma de OpenAPI, ¿vale?, para que pueda ser utilizada por terceras partes, por terceros actores. De hecho, en estos momentos ya tenemos desde proyectos europeos que nos han demandado datos, desde trabajos fin de máster que vienen de urbanismo, el poder acceder a datos como el consumo de los edificios, desde empresas que quieren incluir cosas como la cartera de eventos que tiene la universidad, que son datos que nosotros estamos recabando, que estamos ingestando en nuestro sistema. Hay empresas que lo utilizan para meter información, pues igual que Google, por ejemplo, mete información de eventos en su base de datos. Tenemos planificado ahora mismo, hasta 2019, una propuesta de proyectos que anualmente son revisados y que son puestos en el contexto de la universidad, de los intereses de la universidad. ¿Vale? Ahora os contaré un poquillo todo esto de los intereses de dónde sale. ¿Vale? La idea es que el año que viene empezaremos a coger proyectos que tienen que ver con servicios de agenda inteligente, el hacer que los eventos lleguen de una forma más proactiva a los usuarios bajo sus intereses, bajo la proximidad, bajo ciertos factores, precisamente para hacerlos viables y sostenibles, porque un campus como el de la Universidad de Alicante no es que celebre cientos, sino que celebra miles de eventos y muchas veces no reciben la suficiente acogida por desconocimiento simplemente, porque los alumnos no son los alumnos y el PAS, y el PDI y el PAS, no sabemos que existen, no llegan, no somos informados de la forma adecuada porque estamos sobresaturados. Monitorización de aguas, porque es muy importante en todo lo que tiene que ver con consumo energético, con consumo de agua, de gas, el poder saber si se están produciendo despilfarros, si hay pérdidas, si hay mermas. Entonces, que se están instalando los contadores electrónicos. Cuando tengamos esa información lo incorporaremos a nuestro sistema. Y arrancaremos ya los proyectos lo llamamos parking, pero bueno, tiene que ver con el tráfico. Nosotros allí en la Universidad de Alicante básicamente tenemos una carretera, que es la que circunvala el campus, y muchísimos parkings. Claro, el parking es un recurso escaso. Somos cerca de 30.000 usuarios medios diarios, con picos de hasta 40.000, 50.000. Hay cerca de 3.800 plazas de aparcamiento, muy poquitas. Entonces, se llena enseguida. ¿Qué ocurre? El simple hecho de poder informar sobre en qué zonas puede haber aparcamiento, en qué zonas no hay aparcamiento, o simplemente, si son las 9:30 de la mañana y no has salido de casa, no vengas en coche que posiblemente no puedas aparcar. Eso puede producir reducciones en la polución, puede producir el que no haya tantos coches dando vueltas, malgastando su tiempo, y sobre todo puede producir que la gente no llegue pues, de mala leche ya a su trabajo porque ha pasado media hora o 45 minutos dando vueltas en el campus con su coche. Seguirá avanzando en 2019
los proyectos más a largo plazo que tenemos pues tienen que ver con seguir evolucionando en mejorar los servicios para asesorar en el aparcamiento y mejorar el tráfico exterior a la universidad. Queremos ver si podemos ya empezar a interactuar con la Universidad de Alicante, por ejemplo, para regular el flujo de tráfico mediante semáforos inteligentes, ¿vale? Semáforos que puedan automodularse para regular que entre más o menos tráfico en la universidad, domótica, inteligencia en los laboratorios, plataformas de participación ciudadana para los proyectos y la accesibilidad de los servicios, porque otro de los factores es que la universidad es muy grande y tiene muchísimos servicios, hace muchísimas cosas. Y a veces un alumno simplemente necesita una asistencia pedagógica y no sabe que existe un servicio. Yo soy profesor y después de 10, 12 años en la universidad ya me he autotatuado en la frente que antes de hacer nada pregunte porque siempre hay una unidad que te asesora a la hora de buscar información sobre proyectos, te asesora a la hora de redactar, te ayuda en auditorías, cualquier tema. Es importante marcarse una hoja de ruta para saber lo que hay que hacer en cada momento y dónde estás. Bueno, y arrancamos con el primer paso, voy a contar cómo fue el primer paso del estudio previo y por qué hacer este estudio previo. Arranca el proyecto Smart University, me lo cuentan una mañana de estas, frías, de diciembre. Pero bueno, uno de las primeras preguntas que se hace uno es, vale, ¿y esto cómo se lleva a la práctica? ¿Cómo se hace? ¿Cómo se monta? ¿Qué es lo que hacemos ahora? Bueno, pues lo tuvimos claro, nos vamos a ver lo que dice Europa. Entonces nos fuimos a los informes que marca Europa para las Smart Cities en Horizonte 2020 y lo primero que hicimos fue fijar cuáles son los ejes estratégicos para construir una Smart City. Es decir, estos son los elementos en los que las actuaciones destinadas no son excluyentes, ¿vale? Pero son los ejes sobre los cuales normalmente los proyectos que se desarrollan deben incidir, deben mejorar. Aquí es donde la tecnología puede aportar, ¿vale? En cualquiera de estos ámbitos. Bien, y estos ámbitos, ¿qué hacemos con ellos? ¿Cómo los trasladamos? ¿Cómo los llevamos a cabo en la universidad? A veces no todas las actuaciones tienen cabida. Por ejemplo, hay proyectos para la mejora del sueño, porque el descanso es la contaminación, por ejemplo, con el tema del ruido por las noches, produce un peor descanso. El peor descanso pues, produce una peor calidad de vida. A lo mejor eso en la universidad no tiene cabida. En principio no dormimos, bueno, a veces sí que nos toca dormir, pero en principio no dormimos en el campus universitario, pero sí pasamos todo el día. Entonces, para la mejora del sueño no, pero para la mejora de la salud en cuestión del entorno en el que estás, por contaminación, ya sea no solamente factores medioambientales, sino, por ejemplo, ruido, pues puede ser interesante abordar proyectos. Entonces, lo que hicimos fue hacer un estudio de cómo estaba también la universidad en ese momento, qué iniciativas digitales tenía desplegadas, qué iniciativas tiene orientadas a la mejora en cualquiera de esos ejes y trazar un mapa de cómo se supone o cuáles son las mejoras que se podrían introducir o tener, ¿vale? Esto se hace básicamente definiendo indicadores y métricas, definiendo elementos que nos permitan conocer exactamente dónde hay que estar, dónde hay que llegar, cuál es el objetivo. Después de este estudio, ¿cuál es el siguiente paso? Hay que alinearse con la universidad. No puedes hacer nada que a la universidad no le interese, pero porque es que si no, no tiene tampoco razón de ser. La Universidad de Alicante tiene un plan estratégico de 2014 a 2019 precisamente. Es un plan estratégico que se desarrolla a lo largo de una serie de ejes, ¿vale? Son ejes a través de los cuales la universidad traza cuáles son sus prioridades. Y eso es, toda la actividad o todas las acciones de la universidad están encaminadas a mejorar esos. Como, por ejemplo, hay ejes que tienen que ver con la internacionalización, pues captar alumnos más Erasmus, o mejorar los índices en I+D+I. Oye, pues aparecer en mejores índices I+D+I, o sea, en los índices, en los rankings. Establecer proyectos o desarrollar proyectos que tienen que ver con la transparencia, con Open Data. Mejorar, por ejemplo, la posibilidad de que los alumnos tengan plataformas o sistemas de car sharing, por ejemplo, de colaboración entre ellos. Pues nosotros lo que hicimos fue hacer un match, hacer un mapeo entre cómo los proyectos que se pueden proponer dentro de cada uno de los ejes que marca Europa pueden implementarse o tienen que ver, están relacionados con las líneas
a través de las cuales se desarrollan los ejes de la universidad. De forma que sabíamos, antes de hacer nada, cuáles son las líneas sobre las que nuestros proyectos, en un momento dado, podrán tener impacto, podrían trabajar, podrían mejorar. ¿Qué ocurre? Que al final toda esta reflexión, toda esta investigación, todo este trabajo, que la verdad es que fue un trabajo de revisar muchísima documentación y de hacer muchos planteamientos, lo que hicimos fue, en vez de dejarlo como un informe interno o un informe de trabajo para el grupo, lo reflejamos sobre un libro. ¿Vale? Hicimos un libro blanco de la universidad, donde se relata y se cuenta detalladamente esto. Está muy aplicado dentro del campus de la Universidad de Alicante, con sus particularidades, con su plan estratégico, con sus planteamientos. Cada universidad tiene sus planes estratégicos, pero por lo menos nos marca cuáles son la tipología de proyectos que son de interés dentro de esa futura implantación o desarrollo del concepto de Smart University y dónde hay que utilizarlos y dónde hay que meterlos. Bueno, siguiente trabajo. Ya teníamos la reflexión hecha. El siguiente paso fue decidir el stack tecnológico. Y en eso sí que éramos expertos y aún así tuvimos que currar un montón más. ¿Por qué? Nos encontramos que la arquitectura propuesta o el modelo arquitectónico propuesto es un modelo que realmente permite la inclusión de muchísimas tecnologías. Claro, nosotros necesitamos de alguna forma poder asegurarnos que lo que utilicemos ahora puede ser vigente dentro de 5 años, dentro de 3 años. De hecho, os digo que en solo 2 años hay tecnologías que ya hemos cambiado porque empiezan a quedarse, están deprecated, ¿vale? Dentro de este panorama arquitectónico, nosotros lo que hicimos fue, bueno, la capa, el nivel transversal de comunicaciones, realmente nosotros no lo vamos a tocar. Nosotros vamos a hacer uso de aquellas infraestructuras y de todo aquello que nos proporciona la universidad. La universidad o las empresas de terceros, como puede ser la telefonía móvil. Básicamente nos quedamos donde sí que podremos a lo mejor, por lo menos, trastear es sobre las infraestructuras de la universidad. Pero en la capa de servicios, en los niveles de la capa de servicios, donde sí que podíamos decidir qué meter y qué hacer. Entonces, dentro de esa capa fue donde desarrollamos todo nuestro producto, o todo nuestro... No es un producto porque realmente es una serie de módulos independientes que conforman nuestra propuesta. Dentro de la capa de monitorización, lo que hicimos fue empezar a añadir módulos que nos permitieran extraer datos, producir datos y adaptarlos para poder ser consumidos posteriormente por otros servicios de ingesta de información, pues desde los sistemas de administración de Cisco que utiliza la universidad. La universidad adquirió por 2015 un CMS de Cisco bastante sofisticado que permitía pues, extraer información bastante en tiempo real acerca, por ejemplo, del número de conexiones que tenía cada punto de acceso de la universidad. Tenemos más de 800, ¿vale? Todo eso lo estábamos viendo, de hecho se puede ver en tiempo real ahora mismo. También hizo una instalación de medidores eléctricos remotos. Entonces, nosotros lo que hicimos fue, en ese sistema que ellos utilizan, un sistema desarrollado ad hoc para la Universidad de Alicante, introducimos módulos que nos permitirían extraer información de forma periódica acerca del consumo de los edificios. De hecho, tenemos el consumo de todos los edificios de la universidad cada 15 minutos. Y porque no nos dejan hacer más, pero bueno, podríamos llegar al nivel que quisiéramos, incluso de minutos. Todo esto al final lo que produce es datos. Datos en formatos que serán posteriormente consumidos por servicios, en este caso los nuestros, pero que podrían ser reutilizados por otros. Datos que utilizan o bien están en JSON o bien en XML, ¿vale? Vienen de SOAP o vienen de algún tipo de API REST. Y luego, además, otra de las cosas que sí que hicimos fue, que eso es uno de los proyectos que hemos hecho este año, desplegar nuestra propia red de sensores inteligentes, ¿vale? Si los módulos anteriores es valernos de dispositivos que tiene la universidad, por una cuestión o por otra, pues porque han mejorado la infraestructura de medidores eléctricos o porque han mejorado la infraestructura de red. Esta, sin embargo, sí que decidimos desarrollarla nosotros. Luego os contaré por qué, pero os anticipo que sobre todo es porque somos científicos y queremos hacer las cosas que queremos hacer y sobre todo queremos poder
modificar al vuelo, eso significa en tiempo real, las pruebas que se hacen de sensorización. No solo tomamos datos como temperatura, humedad, polución, contaminación, pH, gases, si hay fuego, sino que además hacemos pruebas de calidad de servicios. Saber si YouTube está funcionando bien, saber si el correo está funcionando bien, saber si la percepción de nuestros usuarios está siendo buena. Es decir, si el usuario está viendo un buen servicio, no si tiene conexión a Internet, que es una cosa, sino si él estima que esa conexión está teniendo unos parámetros de calidad aceptables, la velocidad básicamente es buena. Y eso además queremos hacerlo de una forma muy especial, luego os comento. Todo esto es lo que metemos en monitorización y lo que seguiremos metiendo. Aguas irá aquí, incidencias, los sistemas de captación de información de incidencias irá aquí, todos los procesos que se encargan de recoger desde el sistema que sea y producir las fuentes de datos, nosotros los metemos en el nivel de monitorización. Son módulos independientes. ¿Qué hay en la capa de negocio, en el nivel de negocio? Básicamente tenemos todo el ecosistema de almacenamiento. Básicamente empezamos con Mongo porque era una tecnología que nos atraía mucho por la flexibilidad que da y por la verdad es que nos ha dado muy buen rendimiento frente a la cantidad de datos. Pensad que estamos ingestando ahora mismo alrededor de más de 1 millón de datos diarios de distintas fuentes de información, más otros cuantos cientos de miles más que producimos nosotros. Y todo eso ahora mismo utilizamos base de datos Mongo, también utilizamos MySQL, algo de Oracle, algo de GraphQL. La verdad es que no le hacemos ascos a nada. Cogemos la tecnología que mejor nos viene. ¿Por qué? Porque todo eso lo tenemos aislado en un módulo donde está todo el sistema de almacenamiento. Por encima hemos montado una capa de acceso a los datos, lo cual nos independiza de qué tecnologías tengamos ahí abajo, porque seamos realistas, seguro que esas bases de datos van a cambiar, cambiarán versiones, seguro que interesará, mañana inventarán una nueva. No sé si sois de un calado más técnico o no, pero en informática ahora mismo cada 6 meses sale un framework nuevo de JS, de lo que sea, y alguien inventa una base de datos nueva, y luego viene el MIT y la mejora, y luego vienen de Oxford y hacen una cosa mejor, y luego, entonces, no hay que casarse con nada, hay que intentar independizarse. Toda esa información que se produce en la capa de monitorización, nosotros hacemos un proceso de ingesta, ¿vale? De captura, procesamiento, cruce, y a través de esa capa de datos la dejamos y la almacenamos en nuestras bases de datos. Tenemos base de datos para cachés, para demostrar información más actualizada, base de datos para históricos, ¿vale? Ahí toda hay una jerarquía que si luego alguien quiere algún detalle, os puedo contar más. Tenemos también otro módulo de procesos que generan información, medias, medianas, máximos, picos, cálculo de valores que son extremos, que son raros, todo aquello que nos puede interesar o que pueda ser de interés para producir luego un servicio. También tenemos módulos que podemos crear todos los procesos que queramos, simplemente se lanzan en background y son reflejados. Por encima de todo esto, y para que pueda ser ofrecido como servicios, se utiliza una API REST, ¿vale? Se utiliza una capa de API REST. API REST ahora mismo, sí puede haber detractores y gente en positivo, pero da igual, está funcionando muy bien. La inmensa mayoría de vuestras aplicaciones móviles están utilizando API REST. La inmensa mayoría de las páginas web, aplicaciones web que os encontráis, utilizan API REST. Y luego, la otra asignatura que yo doy en la universidad es precisamente el desarrollo de servicios avanzados y estamos abocados a que el 90% de la industria está utilizando esta tecnología y ahora mismo es la que parece que está dando cancha a aplicaciones masivas. Por supuesto, todo esto protegido con una capa de seguridad. Seguridad y auditoría para saber qué, quién, cuándo, cómo. ¿Y qué tenemos a nivel de usuario? Pues hemos desarrollado, para empezar, para tener ya una aplicación que permite visualizar toda esta información mediante distintos tipos de representación. Mapas, mapas de calor, mapas de valores, mapas de clúster que denominamos nosotros, de agrupaciones, mapas de puntos y además también la ofrecemos mediante el concepto de OpenAPI para que terceras partes puedan consumirla. Se está haciendo, la verdad es que bastante famosillo ahora entre nuestros alumnos como fuente de datos para
para sus TFGs y sus TFM y tal. Y las empresas que ahora mismo han contactado con nosotros para obtener información sobre la universidad, la verdad es que le viene bien. O sea, parece que les es interesante el que exista esta capa de datos abiertos. Bueno, al final, todo el acceso desde el exterior se hace pasando por la capa de seguridad y a través de la API REST. Todo el acceso que va desde el interior, o sea, desde nuestros propios sistemas, se hace de una forma más directa para que sea más ágil, a través de la capa de ingestión y por ahí, por la capa de acceso a datos a base de datos, igual con los datos de procesamiento. Y lo que sí que ha sido un poco especial y hemos modificado, tuvimos una primera versión que no era así, pero la última versión que hemos hecho de nuestra herramienta de sensorización, la llamamos IoT y sensorización, también está utilizando la API REST como si fuese un consumidor externo. ¿Por qué? Porque la hemos diseñado y desarrollado para que sea un sistema aparte que pueda ser implantado, porque no solo da servicio a nuestro panel, sino que también puede dar servicio para otras herramientas de la universidad, ¿vale? Luego os detallaré un poquito qué es esa herramienta y qué hace y qué permite. Bueno, y vayamos un poquito a mostrar qué es lo que hace la plataforma. Ahora mismo la plataforma implementa varios servicios, entre los cuales está la monitorización del Wi-Fi en tiempo real, la monitorización del consumo eléctrico en tiempo real, la monitorización de variables como es la temperatura, la humedad y la calidad de servicios, la velocidad a la que está funcionando el Wi-Fi, no solo si hay conexión, sino la velocidad a la que está funcionando. Se hacen pruebas específicas. Ahora mismo tenemos, no sé si son 12 o 15 sondas distribuidas por la universidad. Se prueban servicios como puede ser el correo o como puede ser YouTube y se prueba la velocidad contra servidores de proveedores de servicios. ¿Qué es lo que permite ver, monitorizar el Wi-Fi en tiempo real? La ocupación, el uso. Y aquí es donde se empiezan a ver cosas muy chulas. Por ejemplo, estos mapas de calor, al final lo que están reflejando son las zonas o las grandes zonas en las que se está acumulando la gente. Está claro que van a ser los aularios y que van a ser las cafeterías, pero los tiempos y los momentos en los que ocurre, eso hasta ahora la universidad no tenía conciencia. La universidad enciende la universidad, ¿vale? La universidad se enciende a las 7:30 de la mañana y se apaga a las 10. Los edificios se apagan a las 10. La calefacción, la iluminación, se cierran las puertas. ¿Qué ocurre? Bueno, los sistemas de representación son varios. Tenemos distintos tipos de gradientes y de formaciones de colores para poder observar los fenómenos mejor. E incluso podemos observar solamente si se está produciendo no actividad en los puntos, más allá de cuánta actividad, ¿vale? Porque eso también viene muy bien, por ejemplo, para ver por las mañanas en qué parkings aparca la gente primero. Pensar que nosotros por las mañanas, la gente conforme llega con su dispositivo móvil, de forma automática se conecta a EduRun de la universidad. Vemos por qué puntos pasa la gente. Todos estos datos están debidamente anonimizados. De hecho, solo tenemos el número de conexiones que hay en cada punto de acceso. ¿Qué ocurre? Vemos la forma, vemos los lugares por los que las personas entran, cuáles son los parkings que primero se llenan, cuáles son los edificios a los que primero van. De hecho, vemos cuál es la cafetería que suelen llenarse a primera hora por la mañana, la de derecho. No sé por qué. Bueno, como decía, y se empiezan a ver cosas muy chulas. Lo bueno del mapa... Hazle clic, porfa, para que arranque la animación. Vale. Lo bueno de estos mapas es que además podemos filtrar un rango de fechas, podemos filtrar incluso si queremos ver alguna planta o no, y entonces podemos ver como si fuese una película cómo se mueve la población a través del campus. A primeras horas de la mañana, arriba está la hora, las 10:30, o sea, 10:45, las 11, se puede ver cómo las zonas que están más en rojo son los aularios, son la biblioteca general. Los turnos de clases suelen ser de 9 a 3 y de 3 a 10, de 3 a 9:30. Sin embargo, lo curioso es que, a pesar de que hay clase hasta las 3, a partir de las 10:15, o sea, de la 1:15, 1:30, podemos ver cómo los aularios empiezan a vaciarse y cómo empiezan a llenarse precisamente las cafeterías. La gente se va a comer. O sea, la última hora de las 3 es una hora chunga para el profesor que le toca. Yo, por suerte, termino a la 1.
¿Dónde empieza el periodo en el que vuelven los alumnos? A partir de las 3 precisamente empiezan a vaciarse las cafeterías y empiezan a llenarse de nuevo bibliotecas y aularios. Cosas que se puede ver es como la actividad de la tarde, aunque están repartidas, aunque se reparte la actividad de la universidad entre mañana y tarde, la actividad en la tarde suele ser inferior, bastante inferior a la de la mañana. Menos gente, menos personal, menos uso de las infraestructuras. Y cómo a partir de las 7:30, prácticamente 8, empiezan a vaciarse edificios y empiezan a llenarse zonas de actividad como son los espacios de deportes. La gente se va a hacer deportes. A las 9 de la noche, 9:15, el campus está vacío. La universidad puede apagarse. Cuando este mapa lo vieron en infraestructuras, una de las primeras cosas que dijo el responsable de infraestructuras, no el vicerrector, sino el responsable de quien lleva las instalaciones, es: creo que podemos apagar la universidad media hora antes. Esa media hora antes, pues pueden ser unos poquitos de miles de euros al año, bastantes miles de euros. Se puede hacer un estudio y se puede ver cómo agrupar en un solo aulario, por ejemplo, a esas personas. Nosotros ahora desde la Escuela Politécnica ya nos ha pasado con los jefes de estudio que después de ver esto nos dicen: nosotros muchas veces tenemos que hacer cambios de aulas porque hay un profesor que nos dice que en su aula no cabe. Sin embargo, en teoría todas las aulas están llenas, pero si empezamos a ver los gráficos de representación de uso de las aulas, vemos cómo hay aulas en las que si debería de haber 30 alumnos, en ese punto de acceso a lo mejor solamente hay 5. En informática van todos con el portátil y van todos con su móvil. Eso significa que en esa aula no hay 5, o sea, no hay 30 alumnos. Entonces, ya nos empiezan a dar el wifi, lo que nos está dando es un reflejo del uso en tiempo real que está teniendo las zonas de la universidad. Eso es magnífico y maravilloso para previsión de servicios y para predicción de incidencias o de necesidades del campus para atender, por ejemplo, ante grandes eventos o cuando va a ocurrir una huelga o cosas así. Además, por supuesto, tenemos la parte analítica que nos permite ver toda esta información mediante gráficas. Se pueden filtrar por fechas, por distintas agrupaciones temporales, se pueden hacer distintos tipos de representaciones. Claro, esta herramienta, cuando empiezan a verla la gente de urbanismo, pues también empieza a extraer muchísimas conclusiones de qué se puede mejorar en el campus simplemente viendo el uso real que se le está dando a las instalaciones. La lástima es que no tengamos más puntos de acceso, incluso uno por clase, porque aún podríamos ver muchísimo mejor el comportamiento. Pero desde sociología incluso ya nos dicen: uy, ya podemos ver de qué forma la masa de alumnos se desplaza, qué cafeterías son las favoritas, qué espacios de tránsito son los favoritos, qué zonas verdes. El campus de Alicante tiene muchísimos espacios verdes que acompañan mucho a los alumnos para estar allí. Consumo eléctrico. Vale. Tenemos un panel mediante el cual podemos ver el consumo eléctrico en tiempo real. Claro, lo chulo del consumo eléctrico es que va ligado, ¿vale? No sé si se aprecia en la imagen, estos son las 10 de la mañana, estos son las 4 de la tarde. Va ligado al uso que se le está haciendo en realidad. Cuanto más alumnos, más consumo eléctrico. De hecho, por ejemplo, a las 10 de la noche, que es cuando la universidad se apaga, aún sigue quedando un consumo eléctrico porque los espacios siguen vivos. Entonces, ahí también se puede hacer un estudio de cuál es el mínimo o dónde se podría ahorrar muchísimo en esa parte. Datos extraídos, por ejemplo, simplemente de ayer, cómo influye un grado de la temperatura media del día en el consumo eléctrico. Esta zona que vemos aquí destacada es el lunes y el martes. El martes en Alicante amaneció un poco más fresco y, sin embargo, la tarde fue un poco más cálida. Podemos ver cómo en el primer pico que se observa, hay 2 montañitas y luego hay otra montañita al final. Las 2 montañitas del principio, la primera mitad es del lunes y la segunda mitad es del martes. Vale, no sé. Esto es lunes y esto es martes. El lunes amanece no tan frío, arrancan los edificios, las máquinas se empiezan a calentar, a mediodía menos usuarios, menos gente, las puertas normalmente no se abren y se cierran, se apaga, no se enciende tanto el aire, cae el consumo, por la tarde empiezan a haber más personas, se vuelve a calentar el entorno. El martes, sin embargo, hace un poquito más de frío, se puede apreciar una diferencia de alrededor de un 5% en el consumo.
Las máquinas, cuando arrancan, necesitan más consumo para calentar el mismo edificio. Además, si lo medimos a lo largo del tiempo, podemos ver, comparándolo con los días anteriores, ¿vale?, se puede apreciar cómo realmente ese consumo se está dando. Es más consumo que otras semanas, comparativamente. La tarde, sin embargo, es un poquito más cálida, las máquinas necesitan menos energía para mantener el calor de los edificios. Cómo la evolución de la temperatura afecta al consumo, ahora se puede medir. Claro, esto empieza a poder producir indicadores muy interesantes. Hace poco hicimos un estudio para sacar un indicador dinámico sobre la eficiencia de los edificios. Un edificio tiene una categorización energética que es estática, es A, B o C en función de los metros cuadrados que tiene y el consumo que tiene medio. Sin embargo, nosotros calculamos su eficiencia energética A, B o C en función del uso que se le da al edificio. Un edificio que consume mucho, pero en los que hay muchos usuarios o al que le presta servicio a muchos usuarios, puede darte un índice realmente de eficiencia mayor que uno donde hay menos usuarios. Pero esos serían números brutos. ¿Qué tal si empezamos a enlazarlo con la productividad? Un edificio donde se tiene muchísima productividad, y esa productividad puede ser productividad científica, puede ser productividad en el desarrollo, por ejemplo, de transferencia, se desarrollan cosas para empresas. Aunque tenga mucho consumo, si su productividad es mayor, esos edificios pueden ser más eficientes. Eso significa que igual merece la pena mover población hacia los edificios que son más eficientes, ¿vale?, que con un consumo X consiguen más productividad. Lo bueno es que podemos incluso compararlo entre edificios, si este efecto realmente es constante o no en los edificios. Este efecto que estábamos viendo entre el lunes y el martes, yo lo he estado estudiando entre dos aularios. El primero que os mostraba era el aulario 3, luego lo vi si también ocurrió con el aulario 2 y también se puede ver una tendencia muy similar. El martes hubo un poquito más de consumo al principio y la tarde, sin embargo, fue más suave y se consumió algo menos de energía. Se puede ver si los efectos de la temperatura o cualquier otro elemento que queramos estudiar afecta igual en la universidad al consumo, y el consumo al final es dinero. Entonces, se puede ver qué edificio igual es el que más energía pierde cuando llegada a una cierta temperatura, y puede ser interesante incluso crear dinámicas de asignación de espacios que no sean constantes. Ante una previsión de ola de frío, quita a la gente de los sitios donde la calefacción va a consumir más y llévatelo a los sitios donde posiblemente sea más eficiente. Sí, me queda poquito. Sobre la herramienta de sensorización que hemos desarrollado, ¿por qué hacernos nuestra propia herramienta de sensorización? Pues porque somos muy exigentes al final, entre otras cosas. Nosotros queríamos tener una herramienta que no solo se dedicara a sensorizar, sino que nosotros de forma dinámica pudiésemos modificar al vuelo, es decir, pudiésemos coger cualquiera de las sondas y decirle, no, pues ahora, en vez de hacerme una prueba de speed test, hazme una prueba contra el servidor de Google a ver si la velocidad de descarga de un correo es… y queremos poder lanzarle a esa sonda esa prueba. O ahora, por ejemplo, estamos notando que estamos teniendo cortes, por ejemplo, en la red Wi-Fi. Pues voy a decirle a una sonda que corte su conexión y se reconecte a su punto de acceso 1000 veces y que me haga una estadística. Le podemos mandar pruebas de forma dinámica, podemos construirlas en código, podemos programarlas y podemos enviárselas a una sonda o a todas. Podemos coger toda la red de sondas de la infraestructura y hacer que se actualice pasándole una nueva versión o nuevos scripts. Además, queríamos tener conciencia de qué era lo que estaba funcionando, cuáles están activas y cuáles están comunicando, ¿no?, con nuestro sistema. Y queríamos que fuese un módulo independiente que pudiese dar servicio a nuestro sistema o a cualquier otra infraestructura que tuviese por lo menos el mismo paradigma de utilización bajo servicios. De hecho, nosotros mantenemos un entorno de desarrollo, un entorno de demo y un entorno de producción, que es lo que la universidad ve dentro del campus, y esos tres entornos se abastecen para sus pruebas o para obtener datos reales de esta misma plataforma de sensorización, que está en su propio servidor con sus propias infraestructuras. Lo bueno que podemos declarar sensores que físicamente existen, como es sensorizar la temperatura o sensorizar el ruido, sensorizar la cantidad de partículas en suspensión, cosa a la cual los alérgicos agradecen mucho en la época, pero también podemos detectar valores que no existen, como por ejemplo, cómo de bien está funcionando el correo.
Y eso eran cosas que otras sondas o otros sistemas no nos daban. Un sistema que es altamente, o lo hemos desarrollado como para que sea altamente configurable. De hecho, se especifican todas, se puede dar de alta cualquier tipo de ciudad, fisonomía e incluso fisonomías que se superponen. Es decir, yo puedo dar de alta edificios, puedo dar de alta zonas, puedo dar de alta zonas de césped, puedo dar de alta carreteras y puedo decir qué tipo de sensorización se va a hacer sobre cada una de ellas. De forma que solo, por ejemplo, los sensores de temperatura actúen en los edificios, solo los sensores de aguas actúen sobre las zonas en las que se monitoriza aguas. Necesitamos heredar todo el sistema de acceso, en este caso desde la universidad, pero también tiene el suyo propio, es una plataforma que puede funcionar de forma independiente. Entonces hemos creado un sistema híbrido que puede o utilizar la identificación de un sistema mayor o tener su propio sistema de identificación y como esto muchísimos factores para poder configurar cualquier tipo de sensorización, cualquier tipo de mapa. De hecho, hoy en día, con simplemente dar de alta un tipo de sensor nuevo y empezar a recibir datos, automáticamente tenemos todos los mapas, todas las analíticas, toda la OpenAPI, todos los recursos, todos los cuadros o, en principio, todos los indicadores para cuadro de mando que queramos declarar. Y ya como último elemento de la plataforma, estamos empezando a generar cuadros de mando bajo demanda. Aquí todavía estamos estudiando cuál va a ser el formato, porque estamos entre utilizar herramientas ya que son especializadas en producir cuadros de mando, desarrollar los nuestros propios. Depende un poquito de lo que vayamos o de lo que se nos vaya demandando. Hemos desarrollado unos cuantos indicadores y cuadros de mando que hemos insertado bajo demanda, pero bueno, lo que os digo, vamos a ver por dónde terminamos de desarrollar o decidir cuál va a ser la tecnología concreta en este paso. Cierro ya, unas conclusiones muy rápidas también. Al final, siempre todo lo que estamos desarrollando va alineado con los intereses de la universidad. El CPD, el Centro de Procesamiento de Datos de la UA, ahora mismo cuando tienen un problema en la red miran nuestra herramienta para ver un poco qué está pasando. ¿Por qué? Porque nuestra herramienta monitoriza en 800 puntos, en los 800 puntos de acceso a Internet si está o no hay conexiones y además monitoriza en 13 facultades la calidad del servicio como está siendo. Entonces, cuando alguien les llama y le dice esto no va, ellos miran y ven si no va o si es que eres tú que te estás descargando Dios sabe qué y no te va como tú quisieras, que es muy distinto. Pensados proyectos en la sostenibilidad, en la movilidad, reducción de costes, sobre todo intentar ver por dónde se puede ahorrar, haciendo siempre el uso necesario de las infraestructuras, participación ciudadana y transparencia. El próximo proyecto de gestión de incidencias, pensar que hará visible todos y cada uno de los problemas que ocurran en la universidad y eso producirá pues, que la universidad tenga que responder adecuadamente. Cuando se rompe una puerta hay que arreglarla y en el tiempo más breve posible. Una plataforma muy flexible, muy modular, muy escalable. Hemos desarrollado también un sistema propio como parte de la plataforma, pensando sobre todo en que pueda ser muy dinámico, que sirva a nuestros intereses académicos y científicos también, que es por eso también lo hemos diseñado nosotros y lo hemos hecho nosotros, porque muchos investigadores nos han pedido, pues quiero saber si la gente está contenta y eso se puede medir buscando los indicadores adecuados. Y una plataforma, como digo, es apta tanto para la parte de gestión como de investigación. ¿Dónde estamos? Desarrollo de proyectos en función de la cartera, nos los van aprobando año a año. Ya tengo pedidos solicitados en función de la alineación que he visto con otros proyectos para el año que viene. Ya estamos en esa fase de búsqueda de financiación, como decía Paco. Ya estamos en proyectos nacionales, ya estamos con empresas que quieren colaborar con nosotros. De hecho, empresas que nos quieren regalar hardware para que hagamos cosas. Empezamos por lo menos a ser... Oye, alguien se fija en nosotros y nos ve bien. Estamos ya tirando a proyectos de ámbito europeo. Estamos empezando a movernos ahí. La idea es el año que viene intentar entrar. Y a buscar esas alianzas, tanto con otras universidades como con empresas. En este caso ya sí, las productoras de hardware, que son las que pueden tener muchos intereses ahí, o productoras de plataformas de análisis de datos. Y por lo demás, espero no haber dormido demasiado, es la hora casi de irse a las cafeterías y muchas gracias por vuestra atención. Interesantísimas las dos ponencias.
se me queda como idea fuerte de la primera, de Francisco, que, claro, abordar un proceso de Smart City, utilizando las Smart Universities, es mucho más abordable, evidentemente, que abordar directamente o abordar por completo una Smart City. Con lo cual, vamos a intentar aprovechar eso, porque probablemente podamos obtener financiaciones para tener maquetas de territorios inteligentes que en universidades parece que técnica y económicamente es abordable cuando a nivel o en el ámbito de una ciudad es realmente, pues si lo pensamos, tremendamente difícil de abordar, ¿no? Y, bueno, sobre lo que estáis haciendo y el nivel de desarrollo que tenéis en Alicante, pues no tengo nada que decir. La idea fuerte es decir que chapó. Eso es. Bueno, vamos a emprender un plazo de 10-15 minutos, porque ya hoy pensábamos terminar bastante tarde, pensábamos terminar sobre las 2:30. Entonces, bueno, pues vamos a ser lo más breves posible. Intentaremos que no quede ninguna pregunta sin responder, pero vamos a ser lo más dinámicos y ágiles posibles. Pues se abre turno de palabras. Por favor. Gracias. Enhorabuena por la presentación. Y yo os quería preguntar a los dos, pero específicamente a ti, ¿cuál ha sido la receptividad de los ayuntamientos de San Vicente o de Alicante, en el sentido de suministradores, por ejemplo, de servicios de movilidad, transporte, o las empresas como, por ejemplo, el suministrador de agua, de electricidad? ¿Qué receptividad habéis tenido con ellos? Y luego, segunda pregunta, ¿de cuánto estamos hablando? Porque has comentado que en 2016 ya tocasteis el tema de electricidad, el año que viene queréis tocar el de agua. ¿De cuánto estáis hablando cuando te referías a lo de elevadas inversiones? Me refiero a compra de sensores, a tirada de cableado, todo esto. ¿De qué orden de magnitud estamos hablando? Muchas gracias. Sí, perdona un segundito antes de responder. Si no os importa, os identificáis, porque es conveniente saber de dónde venís para saber la pregunta en qué aspecto. Si no os importa, os identificáis. Yo soy diputado autonómico y mi formación es técnica. Bueno, vamos a ver. Sobre la receptividad de ayuntamientos o empresas en este caso. Por ejemplo, nosotros hemos hablado con Aguas de Alicante y ellos mismos, a ver, sobre el tema de la posibilidad de poder detectar fugas en tiempo real. Por ejemplo, en el momento que tú estás detectando a través del servicio, aquí siempre se trata de cruzar datos. En el momento que tú estás detectando a través del servicio de wifi que no hay usuarios en la universidad y sin embargo está habiendo un consumo de agua, en ese momento tienes una fuga. Claro, ellos lo ven muy interesante y te dicen que, por lo menos, dice, ahí en ese momento ya nuestra plataforma, la idea es que puede avisar no solamente a nuestros técnicos de mantenimiento, sino que además podría avisar a Aguas de Alicante para decir, oye, mira, en la Universidad de Alicante es domingo, son las 12, no hay usuarios y están circulando 1000 litros por hora, es posible que haya una avería. ¿Qué ocurre? Ellos lo ven muy interesante, empiezan a ver esas plataformas la verdad es que con muy buenos ojos. Con el Ayuntamiento de Alicante para los servicios de movilidad todavía no hemos hablado por qué, o no hemos expresado dónde estamos, porque los servicios de movilidad empezamos a desarrollarlos el año que viene. Empezamos primero intramuros, ¿vale? Dentro de la universidad, dentro de nuestra carretera y nuestro servicio de parking, que es nuestro gran problema, y utilizando una de las cátedras que hay de movilidad que tenemos allí en la universidad, que sí que trabaja con el tema de semáforos y que sí que trabaja con Alicante, sí que ellos han empezado ya a ver cómo, de hecho la propia cátedra nos lo ha venido a buscar, cómo era interesante que, oye, que empezáramos a sacar esos datos del uso de la gente, de cómo la gente entra, por qué puertas entra de la universidad, que es algo que es muy sencillo de controlar, porque los semáforos que regulan las entradas, o por lo menos cierta parte de entradas, podrían modificarse por lo menos a ciertas horas, pues, para facilitar o no la entrada. Sobre el tema de precios, claro, ahí te puedes gastar lo que quieras, pero ¿nosotros qué hacemos? Nosotros para el primer prototipado que hemos hecho, que la idea era desplegar al menos entre 50 y 100 sondas, nos hemos decantado, habéis visto un poquito el resumen, tecnología de Raspberry, ¿vale? Porque es muy sencilla, porque ese prototipo no viene construido y porque en algo así como unos 30 euros por sonda, claro, todo el software lo desarrollamos nosotros, en 30 euros por sonda puedes desplegar una red de sensores
bastante inteligente para nosotros desde el punto de vista que la podemos programar ad hoc, podemos hacer que haga lo que nosotros queramos. Y eso es lo que a nosotros nos interesa, porque a veces, por ejemplo, os hablo de un caso, hace un par de meses, de repente empezamos a notar que la gente por Twitter se quejaba de que en la biblioteca general la red no iba, que iba muy mal. Y entonces lo que detectamos es que sí que había conectividad, la gente se conectaba a los puntos de acceso, pero sin embargo no había salida hacia los servicios de Internet. El resto de la universidad sí que pasa, que tú ibas caminando con tu móvil pues desde sociología y cuando te acercabas y te conectabas a un punto de acceso, de repente perdías la conectividad. Claro, viendo las gráficas, nosotros podíamos detectar cuáles eran los puntos, de hecho veíamos dónde era el corte entre las facultades que ocurría, que ahí no había conectividad y se puede informar directamente. Sí que hemos hecho una estimación de que si fabricamos el hardware a medida, que eso es muy viable, hoy en día puedes fabricar en Asia, vamos, a precios bastante mínimos, porque hay productores de hardware muy especializados, tú les pasas tus diseños y de esa arquitectura de Raspberry, que hay arquitecturas similares abiertas, mucho más mínimas y del tamaño del tapón. Nosotros ahora teníamos una sonda que parece una romba, un poquito más pequeñita, pero es como una romba, la verdad es que es así, se ha quedado un Tupperware ahí. Nosotros calculamos que la podemos reducir en algo así como al 20%, mucho más pequeñita, y que el precio debería de no oscilar en más de 10 euros. 10 euros por sonda. Son wifi, se alimentan, si tienen alimentación, incluso por batería, porque tenemos algunas, estamos prospeccionando así un poquito el tema de la movilidad, sondas móviles, el que se pueden alimentar además mediante energía solar para intentar evitar el que tengan que estar cableadas. Entonces, los precios no son muy disparatados y siempre nosotros somos muy pro wireless, intentar cablear lo menos posible, por lo menos en este tipo de sensorización. Estamos buscando, por ejemplo, para el tema de movilidad, ahora estamos viendo por dónde hacer, o sea, cómo montar ahí, cómo montar esa sensorización, porque existen pinturas especiales, existen cableados que son subterráneos, existen sondas electromagnéticas, existen cápsulas independientes, hay todo un abanico. Entonces, siempre lo que hacemos nosotros es nos sentamos, estudiamos el abanico, vemos qué soluciones hay puestas, cuáles son a costes asumibles, porque en movilidad, por ejemplo, para parking, a nosotros se nos hace una montaña sensorizar plaza a plaza. Es una locura. O sea, y más en un espacio abierto, que no es tampoco un parking cerrado donde puedes poner algo arriba. Y más la Universidad de Alicante. Decía que hay 3.700 plazas, pero allí pueden entrar 15.000 coches todos los días. O sea, pensad todos los aparcamientos que se inventan los alumnos. Ahí no queda uno. Entonces, trabajamos también con tema de imagen. Estábamos pensando en poder utilizar imágenes, ¿vale? Reconocimiento de vídeo para poder extraer dónde se está aparcando, la afluencia de gente, contar coches. Ahí es una solución que todavía estamos diseñando. Por eso, movilidad, que es un apartado que le puede interesar mucho a, por ejemplo, ayuntamientos. Todavía no tenemos nada. Aguas, contadores eléctricos. Claro, lo que sí que es verdad que desde Aguas de Alicante ya nos decían, dice, vamos a dar acceso. Sí. No me enrollo más. Sí, sí, perdona, no, es verdad. Que si como podrías hablar sí, sí, tanto, es que no, ahora mismo estás todo el día ahí y tienes 20.000 cosas, 20.000 días y de todo. Disculpa. No, claro. Paco tenía la palabra, pero como se ha ido, ha perdido el turno. Primero de todo, gracias por la ponencia. Vengo de la Universidad Autónoma de Barcelona, soy el gestor energético y bueno, mi pregunta es, has explicado que estáis intentando agrupar lo que es la docencia en función de si un edificio consume más o menos energía. ¿Habéis tenido algún caso de éxito? A ver, no, porque se está desarrollando. Ahora mismo, una de las líneas que del vicerrectorado tengo que colaborar con ellos porque se abre como un pequeño subproyecto de Data Science, es precisamente porque viendo estos datos y viendo estos mapas, quieren intentar optimizar el uso de las aulas, ¿vale? Intentar agrupar de qué forma se puede de alguna manera optimizar los espacios. Allí en la universidad tenemos al menos 3 grandes aularios, más
cada facultad tiene sus zonas especializadas y los aularios son generales. Entonces eso significa que hay muchas carreras que imparten esos aularios y que a ciertas horas posiblemente, si agrupas, puedes apagar edificios completos, y eso es mucho. De todas formas, en general, por la pregunta que haces, es que nosotros ahora, en la fase en la que estamos, es una fase en la que hemos conseguido construir una plataforma que nos puede servir para recoger muchísimos datos, para mostrarlos, para que sea transparente, etcétera, pero todavía no estamos en una fase de convertirla en servicios. Es decir, estamos en disposición de hacerlo, pero no. Ahora nos tenemos que sentar y se pueden hacer tantísimos servicios que a veces eso nos hunde, y lo que tenemos que sentarnos es decir, bueno, ¿y qué servicios son los que convertimos? Entonces, realmente es verdad que ahora podríamos apuntar muy poco sobre este tipo de cosas o sobre cualquier otra funcionalidad concreta, porque estamos justo en esa fase. Lo bueno que tiene el tener este tipo de plataformas es que igual que antes tú tienes un proyecto y piensas, ostras, ¿cuánto me va a costar este proyecto? Pero ¿será viable? Las tecnologías lo podrán asumir, podré almacenar estos datos, y si los almaceno los podré conseguir. Eso nosotros ya lo tenemos. Es decir, de alguna forma convertimos un macroproyecto en un proyecto de antemano. Sabemos que lo convertimos en un proyecto viable, en un proyecto normal, que necesitará su inversión, sus tiempos, etcétera, pero por lo menos ya partimos de, ostras, pero esto va a ser posible. Mientras que, en general, cuando uno aborda un proyecto de estas características, pues, empiezas y dices, bueno, y a lo mejor es que ni es posible. Entonces, eso es lo que nos ocurre. Y estamos en disposición de ofrecer este servicio a quien sea. Como decía José, nosotros podríamos venir aquí ahora mismo, si tuviésemos una persona muy rápida que fuera con 5 sensores nuestros por todos los edificios vuestros, en 5 minutos corría, los pusiera, nosotros en esos 5 minutos dábamos de alta a la Universidad de Zaragoza y teníais un plano con exactamente lo mismo que tenemos en la Universidad de Alicante. En tan solo 5 minutos sin hacer nada porque están geolocalizados, ellos lo hacen todo. ¿Qué ocurre? Que también es verdad que una cosa que es muy importante es, una cosa es que nosotros tengamos esas Raspberry, que tengamos esas plataformas, que tengamos esta plataforma, que nosotros mismos la estamos ofreciendo como modelo de servicio a la Universidad de Alicante, es decir, la Universidad de Alicante la consume como servicio, como si fuera cualquier otra universidad, ¿vale? Pero una cosa es eso y otra cosa es que nos podamos atrever a sacarlo fuera, porque cuando uno lo saca fuera se compromete a otras cosas mucho más complicadas, que es que funcione todo el tiempo, que no haya problemas de seguridad, dar un mantenimiento 24/7, etcétera, etcétera. Y eso conlleva una infraestructura que ya es diferente a la que nosotros podemos ofrecer. Ya tendríamos que estar pensando en una startup, en otro modelo que nos permita comercializarlo. Entonces, no es que no estemos en disposición de comercializarlo y de generar los servicios, sí, y muy probados, pero lo que no estamos todavía, por lo menos mentalizados, es comercialmente a cómo poder darle soporte. Nosotros es que nuestro caso ha sido que se nos han puesto de culo los docentes. O sea, lo hemos intentado hacer, implantar de épocas de exámenes, ocupamos los aularios centrales y cerramos las espinas, las aulas, y bueno, se han negado categóricamente. O sea, no ha habido tutía a hacerlo. O sea, que lo tengáis en cuenta, que hay el factor humano de... No cabe duda que está luego el factor humano. De todas maneras, las resistencias al cambio siempre son inevitables, o sea, no hay manera de... Una última pregunta, porque ahora sí que ya estamos... Sí, habías pedido la palabra. Hola, bueno, yo soy arquitecta y me interesa mucho este tema por posible salida profesional, pero también como usuaria. Me ha parecido muy interesante el proyecto porque en pequeña escala se puede ver cómo realmente es el proceso en el que se crea esta estructura y luego también cómo se puede aplicar de manera real, porque parece que el término Smart City es un poco etéreo por ahora. Y tengo dos preguntas. Una es, en el momento en el que proponéis, digamos, el equipo que empieza a trabajar aquí, ¿qué perfiles profesionales intervienen? Porque estamos hablando todo el rato de que Smart City es un término muy transversal, muy interdisciplinar, pero parece que siempre lo estamos tratando desde una cuestión tecnológica, prácticamente. Entonces, saber qué perfiles pueden participar en este proceso. Y luego la otra pregunta es, siempre estáis tratando al ciudadano, o en este caso al usuario en la universidad, como usuario precisamente, y me pregunto por el papel que tiene participando activamente, porque al final la Smart City parece que es un término que se ha propuesto porque el modelo actual de ciudad no funciona como debería estar funcionando y parece que tendría que ser el ciudadano el que
a través de la información cambiase sus hábitos para poder participar en la transformación de esa ciudad. Entonces, si ha habido un proceso de información a nivel de usuario y si hay un proyecto también en el que ese usuario sea capaz de participar activamente y de proponer pues cualquier tipo de cuestión. Bien, muy rápido, que si no, ni comemos ni nos vamos. Mira, sobre la primera pregunta, ¿vale? Lo que comentabas de los perfiles. Están participando todo tipo de perfiles. Los que desarrollamos el proyecto más técnicamente sí que somos del ámbito más de la informática, pero sin embargo tenemos también, pues, por la parte de la cátedra de movilidad, tenemos a gente que ha colaborado y que colaborará con nosotros y va a colaborar. Gente que es de urbanismo, gente que es de infraestructuras, de construcción, de sociología, de psicopedagogía, es decir, están entrando todo tipo de perfiles porque no tenemos más narices, más INRI que colaborar con todas las unidades con las que se le produce servicios y cada una de ellas es de un ámbito, con lo cual todo tipo de perfiles. De hecho, desde el ámbito de la construcción, cuando empezamos a decirle que podemos empezar a ver el consumo eléctrico, la repercusión en función de las temperaturas exteriores, interiores, incluso de la cantidad de veces que se abren las puertas y cuánta gente hay dentro, empiezan a ver cosas bastante chulas en su cabeza. Sobre la parte de la participación ciudadana, nosotros decimos usuarios, pero nosotros ya en el libro lo decimos, nosotros definimos a los ciudadanos como citizens, es decir, es un perfil de ciudadano que participa, que además, o sea, que es prosumidor, es decir, es un generador de información para la propia plataforma y que no solo tiene la posibilidad, sino que participa de una u otra forma, ¿vale? Es decir, el mero hecho de recopilar información, aunque sea anónima, ya nos da suficiente, o ya es una participación por parte del ciudadano de forma anónima. Pero ahora, de forma con nombre, nosotros dentro de la plataforma lo más gordo que tenemos es, primero, el botón de darnos contacto y sugerencias, que recibimos de todo, y muchas peticiones, sobre todo, de gente que está haciendo tanto tesis doctorales como trabajos de máster, y en otros campos que no son la informática. Y por parte de cómo participa la comunidad universitaria en general, el hecho de que nuestros proyectos tengan que pasar por el sistema de cartera de proyectos de la universidad hace que sean expuestos a la comunidad universitaria. Es decir, no se deciden, ahí no somos nosotros los que decidimos, por decirlo así, es la comunidad, pero la comunidad de estudiantes en la participación que tiene dentro de los órganos de gobierno, el PDI, PAS, órganos de gestión. De todas formas, también tenemos proyectos para favorecer la participación. Dos cosas. Lo primero es, aunque todavía no estamos montando multitud de servicios, toda esta información que habéis visto, que ha puesto José Vicente, está en tiempo real y la puede ver cualquier usuario. La puede ver cualquier usuario, es decir, más transparencia imposible. Es decir, a lo mejor al rector dice, ostras, no quiero que se sepa que hay una fuga de agua. Demasiado tarde. ¿Vale? Entonces, esto genera confianza. Y segundo, participación. Hay un proyecto que sale ya, que está en marcha, que es que cualquier usuario por donde vaya es parte de esa red de sensores inteligentes. Tú puedes venir aquí, creer que esto está mal, que hay algo roto, haces una foto, lo mandas y eso tiene dos impactos. Primero, que tú estás participando, pero ¿por qué confías que participas? Porque automáticamente tu puntito aparece en el mapa y va a aparecer cuándo lo pusiste, qué pasó y cuándo se ha reparado. Y si quieres participar más, puedes decir que se te informe o no, simplemente será un puntito en el mapa. El hecho de que cada vez que hay una incidencia de cualquier tipo aparezca en el mapa, las que hay, dónde están, los tiempos que... Eso va generando confianza. Entonces, ese tipo de herramientas sí que están y salen en breve. Pues muchas gracias a los dos y vamos a continuar con las demás. Simplemente decir que los vídeos de las intervenciones serán publicados, se subirán a la página web de la Cátedra Vial, a partir de que se está grabando absolutamente. Y también en hashtag de la Cátedra Vial y de la red en el que también habrá noticias